estuvieron ahí, siempre apoyaron. Esto va a tener sus frutos, ¿eh? Nosotros seguimos teniendo confianza en la empresa. Fueron años dificilísimos. Sí, A mí, claro. nosotros nos llamó un poco el mail de recursos humanos que usted ponía como excusa para no aumentarnos, que este año no iba a cambiar el auto por un 0 kilómetro, nos pareció un poco fuerte. No, pero es verdad, tomé la decisión y por primera vez no cambio el auto este año. Claro, fue un poco fuerte. ¿Hay que aplaudir? Bueno, es un gesto, cada uno se va... Pará que me suene el teléfono. Hola. Hola. Sí. Punta del Este otra vez. Fíjate. Bueno, pero una semana, dale. ¿Vos te vas de vacaciones a algún lado? No, tengo que pintar la cocina. Salió toda la mancha de humedad y me ¿Pudiste De sacar? ahí, pasaron un presupuesto. de ahí a Miami. Yo No, me voy a la quiero casa de mi no suegro. quiero ir hasta Montevideo. De Quiero punta a pegar un Miami tiro en las directo. pelotas, A Miami no te directo. controlo. No sabes si es vacación o no, No, Alfredo. no. No es No vacación. es vacación. Pero los chicos la pasan No es bien. vacación ir de punta a Montevideo, Montevideo a Miami. No, de punta quiero ir a Miami. Si no, no voy a una mierda. Chau. Perdón, ¿eh? ¿A Miami? Perdón. Bueno, y para el año que viene se nos ocurrió una idea. Porque vos decís, esta empresa, que Sí. pasó 2 años dificilísimos, decís, esta empresa gana plata poca. Pero eso no debe ser el único objetivo. Pero El ganó objetivo plata en estos 2 Pero años. no perdió. Con la pandemia no perdió. han sido años dificilísimos. Pero ¿por qué no dificilísimos. nos tienen que actualizar un poco el sueldo? Dificilísimos los años, dificilísimos. Mm. Nosotros felices de darles trabajos a ustedes. Son más de 55 familias que viven de esta empresa. No, mire, Viven es otra. Y el año que viene queremos empezar a hacer acciones benéficas. ¿para los empleados? No, para un montón de gente que no está en la situación que estamos nosotros. Ah. A pesar de haber pasado 2 años dificilísimos. Bueno, Ustedes, la pregunta es, voy al grano directo. ¿Ustedes están dispuestos a dar el 0,5% de su sueldo para estas acciones benéficas? 0,5. ¿Cómo Sí. se- Sí. Muchísimas gracias. ¿Medio Sí. punto del sueldo? 0,5. Bueno, si les parece poco, Yo no vamos a tengo un problema, punto. pero me parece que Vamos puedo a dar un mi punto. opinión. Sí, Si la empresa tiene ganas de hacer esta la obra empresa benéfica, va a dar el esfuerzo, ¿eh? está bien, pero Sí. no debería hacerlo con el sueldo de los empleados que no le ajustan. No es que uno no quiera colaborar. No, Yo, no, de es que hecho, sus sueldos los vamos a ajustar, por supuesto. ¿Ustedes estarían al 0,5 les parece? 1,5 les parece? No, uno. No, pero me uno- gustaría saber 1,5. qué, porque por Sí, sí. supuesto que si bien Son yo estoy- acciones benéficas para gente que no la está pasando nada bien. Nada bien. está bien, pero ¿quién Claro, elige ¿quiénes como son? esa? Personas Es con como raro. problemas de Lo podemos movilidad, elegir entre personas- todos, ¿no? Yo con 0,5 estoy. Yo voy a dar el 5%. Bueno, está bien, está más holgado usted. Yo estoy medio justo. Sí, Para mí el no. 1, 0,5 me parecía como cómodo. El Bueno. uno- El 1. ¿Y si ponen 1,5 cada uno y llegan a 3? no, el 1. No, el 1. 1,5 cada uno y llegan a 3. No, el 1. No, el Me uno. parece que... El 1 es un montón de plata. Para nosotros nos representa Sí, un montón de pero plata. para los accionistas va a ser una alegría que entre los dos pongan el 3. ¿eh? ¿Quiénes son los accionistas? Va a ser una Sos vos alegría. solo. ¿Y para quién va a ir destinado? ¿Ustedes ponen el 3 entre los dos? No, el es un 1. No, el esfuerzo. uno, no, el no, 2,8, ¿A cuánto nos van a acomodar el el sueldo? 2,8, ¿Cuánto No, nos ¿cómo acomoda nos eso? acomoda? 1,4 cada uno, 2,8, ¿Pero cuándo nos No. acomodan el sueldo? 2,8. Pero quiero Es saber para, es para ayudar. en No, cuánto sí. queda el bruto, el neto. Claro. Es para ayudar, 2,8. ¿Y de qué lo sacan? De su ¿Del- nuevo ¿Del sueldo. bruto o del neto? ¿De ese? dónde querés? No sé, mi compañera está, por supuesto, del neto. Bueno, ¿hacemos del neto? Sí. ¿Y hacemos el 3% entre los dos? Ay, la verdad que me incomoda muchísimo. 1,5 cada uno. ¿A cuánto pero por cuánto favor. aumento vamos a percibir? Porque no queda claro. ¿Y quiénes lo van a...? A mi hijo lo Sacamos- saqué de la escuela católica, está en una umbanda. No sé ni quién lo está educando, pero era más barata la cuota. Sacamos del neto 1,5 cada uno y yo me saco 6. Ahí está. No, No te pongas de ejemplo, porque vos No, sos no. millonario. Yo tengo un sueldo, no te pongas más de Claro, de Hagamos punta a Miami no. Jorge. Hagamos eso. Hagamos eso. ¿Qué Hagamos vamos a eso, hacer? No ¿qué? entiendo qué vamos a hacer. 1,5 ustedes, 6, 1,2. ¿Y 6,5 quiénes yo. van a ser los beneficiarios? Hay que ser un Ahora poquito se lo más voy a decir. concreto. Ahora, pero un A montón ver. de gente que no la está pasando nada bien. Ok. Nada bien, nada bien. ¿Ustedes están dispuestos entonces a poner carajo. 1,2. 1,5? 1,2. A ver un momento. Hola. Sí, escúchame, Albrecht. ¿Con quién habla? Albrecht. Acá estoy con Skornayenchi y con Krajasic. No quieren ponerle 1,5. pero No digas digas así, no quieren. No podemos. No, no, no. Tuve que cambiar De a mi ningú- hijo. De ninguna manera los voy a amenazar. De ninguna manera. ¿Qué? ¿Qué? De ninguna manera. Ya sé que el nene va a un colegio un banda. Pero, Ah, tenés la dirección. ¿qué es? No, no, no. está bien, pero no no hay está que bien. mezclar las cosas. No. Abrazo, abrazo. 1,2. 1,5.
Sí. Ay, 1,5, Por- 3%. Bueno, hay un montón de gente que no la está pasando nada bien, Basta de sobre repetir. todo niños. Sí, eso Hay es una cierto. ONG de chicos que no conocen Europa Central, que hicieron París, pero más Europa No. más central. Esa gente se llama ricos. Hay chicos que nunca vieron un partido de la Champions League en el estadio. no, nosotros Y dijeron, tampoco. basta de ver por la tele, Yo me corté el cansé. cable. Pantalla gigante, todo lo que quieras, pero estar en el estadio es otra cosa. ¿Y por qué hay chicos que no pueden ver un Manchester-Barcelona, por ejemplo? Hay chicos que no comen No, claro. todos los días. No, eso es una comparado ridiculez. con- ¿No comen? Bueno, sáquenle la Play. Si no comen, No, no pero jugás a la no, Play. no No, no. comen porque no La no mamá hay. y el papá no llegan a fin de mes. No solo niños, hay adultos de 50 años que nunca viajaron en business. Bueno. Nunca viajaron en No, business. eso es una Pero a mí no paparruchada. me alcanza para el diferencial. Hay gente, Me y, tomo uno y esto que- lo sé por vecinos míos. Hay gente que no tiene pileta climatizada. Me estás jodiendo, nosotros no tenemos pileta. ¿Ves? Yo no lo podía creer. Le dije, ¿me estás jodiendo? ¿Y qué usas? ¿La pileta 3 meses? 3 meses nada más. Pero aparte, No, no. perdóname que, Helada, ¿sabes lo que perdóname es? que te diga ¿Sabes? algo. A mí se me partiría un corazón si veo a mi hijo en pleno mayo tratando de entrar a la pileta. Pero en mayo nadie entra a la pileta. Tremendo. Sí, ¿sabes lo que es el agua en los huevitos fría? No. Esto es Y después demasiado para estamos, mí. Pero perdóname. después estamos organizando un cheto para mi país. Que hay muchos chicos que no pueden ser chetos todavía. Que dicen San Isidro, que dicen llave. Y que se queden ahí, si son felices así. Porque No son felices. Te hago una consulta, Sí. ponele que sigo tu lógica. Acá ya, Perversa. ya les puse 1,5 cada uno. No, Pero ¿de qué sirve? Para climatizar una pileta con mi 1,5 no climatizás ni una no, pileta yo, de lavar los la verdad que platos. estoy muy ¿Quieren abrumada. poner más? Yo no ve- quiero poner un mango para esta gente. Bueno, Yo venía pongan acá más. que me digan lo del bono. La verdad que 2,5 hagamos. Ay, bono. Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another man, a man that surely deserves me, but I think I do. So I cry and I pray and I beg, love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, pretend that you love me, just say that you need me. So I cry and I beg for you to love me, say that you love me, just say that you need me. I can't care about anything but you. Lately I have desperately pondered, spent my nights awake, and I wonder what I could have done in another way to make you stay. Reason will not lead to solution. I will end up lost in confusion. I don't care if you really care, as long as you don't go. So I cry, I pray and I beg, love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, pretend that you love me, just say that you need me. So I cry and I beg for you to love me, say that you love me, just say that you need me. I can't care about anything but you. Say that you love me. Fool me, go on and fool me. Love me. 5:20 de la tarde. Abrazamos a la audiencia de Vuelta y Media. Y no solo a la audiencia, señoras y señores, también a los televidentes.
porque somos multiplataforma y somos lunes y estoy contento porque hoy tenemos fútbol o muerte, como no podía ser de otra manera. Hoy viene Marcelo Benedetto a Fútbol o Muerte, periodista deportivo de larga trayectoria, a pesar de su juventud, más o menos juventud, pero es joven, es un tipo joven. Viene Benedetto, hincha de Argentinos Juniors, él lo dice, por eso lo cuento yo también. Fue al Hipólito Vieites, como quien les habla, Ajá. Entre otros datos. Y bueno, se va a tener que enfrentar a los chicos o a los muchachos de Fútbol o Muerte. Al Feo Larramendi, al Tano Caprese, a Héctor Di Payaso. En un rato tendremos Fútbol o Muerte. Hoy viene Nacho Girón, porque el domingo hay elecciones. Cierto. No. El domingo hay elecciones. No joda. El domingo hay elecciones. Sí. ¿Clima? ¿A qué hora van? No mucho. Poco clima, ¿no? En mi barrio no hay mucho. Voy a ver clima, si pero votamos en el mismo lugar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Acá voy a ver dónde voto. Sí. Muchas notas dicen que se vota todavía, ¿no? Muchas Eh, listas dicen. Claro, ¿qué se vota? Explican qué se vota, que está perfecto que Sí. se explique eso. Claro que sí. Yo creo que iré a votar temprano. 10 de la temprano. mañana. En Las PASO, en realidad, en Las PASO, llegué muy temprano Miedo. y es un riesgo. Porque un riesgo. si un presidente de mesa no llegó, si una autoridad no llegó, tenés que sentarte y ser autoridad de mesa ahí. Si decís es el bautismo de mi pibe, Y me dicen, vos sos ruso. claro, Vos sos ruso. no te van a ¿vale? creer. Bueno, Claro. cambié, le puedo decir. Eso Claro. también. Mi hijo no, decirle. También, está muy bien. En casa hay libertad. ¿Para qué estoy viendo si voto en el mismo lugar? Ah, dale. A ver si me lo dice. Fíjense todos. A ver, a ver, a ver. Parece que la radio Voto servicio. en el mismo La lugar. lógica dice que te Sí, pueden cambiar, sí. pero me imagino que de primarias. No, no, ya está. Voto en el mismo lugar. Orden 341. Sepan a la hora de ir a Sí, votar. Primero, sépanlo. si pueden llevar unas facturas, unos Sí. sanguchitos, según el horario, ¿no? Si van temprano, facturas. Igual están tanto tiempo que en algún momento van a comer dulce o Tenés salado. razón. Lleva lo que Tenés- puedas. Lo que puedas llevar. Y si pueden costillar. entrar, un costillar, Unas sí. ribs. Si pueden entrar con los datos ya. Mesa, por supuesto. Para agilizar. Número de orden y Sí. todo eso. Mesa y orden. Mesa y orden. Mesa es que mucho más mejor. aplauda. Y después, si pueden, también el voto decidido. Sí, sería Así no lindo. tardan tanto en cuarto oscuro o en biombo. Hay que ver qué te toca. Yo vengo Claro. con una seguidilla de biombo. Tristón, el biombo. Para que verifico el Siento, captcha. siento que me da un poco de cosa todo ese cartón, pero a la vez imagino que es el mismo cartón año tras año. se así que recicla. no hay Sí, problema, que claro, se por recicla. supuesto. Siento que es más. Jodés menos a la escuela, me parece. Puede ser. No, porque si la mesa, el pupitre está afuera y vos entras a un aula y votás y salís, qué sé yo. Es verdad, utilizás Sí. todo el aula. No, puede pero viste ser. que empapelan el aula entera, Es verdad. la tapia, Es verdad, qué sé yo. es verdad. Mismo lugar. Siento Tenés que razón. esto es más tiqui tiqui te va. Bueno, está bien. Bueno, si pueden tener el voto decidido a la hora de votar, mucho mejor. Sí, Mucho claro. Claro. Mucho mejor. Sobre todo porque si vas a decir ahí te vas a encontrar con mucha gente que no sabés quién es. Sí, ahora un Que poco menos. Ahora un poco menos. Pero en las PASO era. No, en la paso. Mirá a mi tío Ricardo. Mirá a mi tío Ricardo. Y el lunes, Se no, presenta. el lunes no hay clase. Así que si quieren hacer pool de juntamos todos los pibes en una casa. Algunos colegios sí tienen clases. A mí ya me llegó hoy el mensaje que no. Oh. Así que ya estamos. pero si no tuviste elecciones, sí tenés clases. Si no Hay hubo elecciones en Hay la escuela. elecciones. Por eso digo, si no tenés, hay clase normal. Claro, Primero claro. eso, pero yo supe en las PASO que por todo el tema COVID y por tantos días sin clases, que algunos colegios que tuvieron elecciones e igual Sí. dieron clases. Sí, sí, yo vi el mensaje que Sí. decía eso, pero también en las PASO tocó que no. Tenés ganas de que vuelvan los milicos, ¿no? Jirafa? Después de No, eso. que vuelvan, no. Sí. Escuchame, Pero, ¿no? Bien. Está bien. Vamos a ¿Está pasear. justificado? ¿Qué? Sé que me meto en un quilombo, pero ¿Qué cosa? ¿está justificado que no haya clases al Y otro hay que día? desinfectar, es real. Hay que desinfectar. Ok, O sea, si hay listo. votación y se termina a las 6 de la tarde, que la gente puede entrar, pero después Y se además quedan no ahí. termina a las 6 de la tarde. No, se van tardísimo. Yo fui autoridad de mesa, me fui a las 10 de la Claro. noche. Entonces el día, Ah. cuando abre la escuela, Existe una diferencia económica. ¿eh? Sí, sí, eso sí. Y de todos los partidos me quisieron tener. además. no hay tiempo, porque lleva No hay mucho tiempo, tiempo es verdad. desinfectar toda la escuela. Tenés razón. Te tocó, Jirafa. te tocó. Así Te que tocó. vamos a. Así que, vamos. ¿qué inventás el lunes, no? Al Jirafa? Bioparque. ¿Querés traer acá a los pibes? Sí, acá, pero a lo de Andy. A lo de Ande, a perros de la calle. Ese es Ahí el está. horario. Podemos hacer una encuesta Sí. que sea, ya sabes a quién vas a votar, sí o no. Ah, dale, ¿O obvio. democracia sí o no? No, no, animás? no, no. Siempre la democracia. Siempre. Ya sabes a quién vas a votar, sí o no. ¿Sí o no? La encuesta en Twitter, por supuesto. Bien. Yo no sé. Y después hagamos otra. Sí, ¿Vas otra. a votar el mismo que la otra vez? Muy buena. El tema es que clasificó el Y después, mismo. Claro. Bueno, La misma. y después otra. A ver. ¿No fuiste la otra vez y ahora sí vas? Son muchas encuestas. Bueno, vamos con la primera y después hacemos la Una por segunda. hora. Una por hora. Wow, La primera ¿fuiste es. otra vez y esta estás pensando en no ir? Sí.
¿Qué vas a lo que almorzaste la otra vez? Claro. Ese 12 de septiembre. Repetís, ¿Vas a cábala. almorzar ahora el 14 de noviembre? Íbamos al encuentro de programas. ¿Y lo hicimos? Claro. ¿O no lo hicimos? Sí, lo hicimos. Votamos y fuimos. ¿O lo No. hicimos otro domingo? Ah, no, votamos y fuimos de Tati. No, fuimos de Tati. Ah, fuimos a lo de Tati, claro, a lo de Tati Roll. Nunca suspender. Y este domingo no repetimos, Tati. Sí. No. No, lo ¿Qué dijo re presión le segura. metimos? No. No. Primero, basta de pedirle a Tati Basta. ir a su casa los Igual fines se de fue semana. la semana donde más tenía que producir. Sí. ¿No? La semana la necesitamos Fue muy mucho. duro. Muy Mucho. duro. Igual conseguimos ya el lugar para el 19 de diciembre. Y ella tiene que ver que podemos sin ella también resolver este Es tipo verdad. de cuestiones. Porque Un día no va a estar, Un día no se va va a a ir, estar. Tati, Se claro. ve con la Pehue porque va a estar para otra cosa. Porque está harta Tati de Claro, nosotros. obvio. Sí, por supuesto. Bueno, entonces. Bueno, entonces, el domingo se vota, ya hay una encuesta, señoras y señores, en nuestra cuenta de Twitter que se pregunta si sabes a quién vas a votar o no. Porque hay indecisos, porque hay gente que está enojada, porque hay gente que. Y hay gente que está re decidida votar. Qué presión la de los candidatos, ¿eh? Qué presión. Yo sé que a veces la política tiene mala imagen, entonces olvídate de eso. Sí. Pero A qué- veces. Qué presión y qué está el ego de ellos también, ¿eh? Porque Claro. para ellos es un trabajo también. Claro. Y está el ego, No está el ego, está también su futuro económico en muchos su casos. futuro económico, laboral. Y el te fue bien, te fue mal. Sí, pero Tiene en que algún importar. punto debe ser, no me votaron a mí. ¿Entendés? Debe ser. Pero en este Algo de caso- eso debe haber. Sí, pero los cabezas de lista sí van a sufrir la derrota, aunque entran igual. Entran igual, es verdad. No, el quinto, sexto. Se juega el laburo, el que está ahí Claro. agarrándose como pudo, a ver si mete o no mete banca. Sí, hay muchos que van a la lista sabiendo que no entra, el 14º. Pero el quinto, sexto dice. Depende de qué lista, está claro. ahí agarrado. Sí. Y después está la derrota personal para los cabezas de lista. Claro. Aún habiendo entrado por cantidad de votos. Sí. Pero si perdiste más de lo que esperabas perder y esas cosas. A la vez, si sos un buen negador, le podés Sí. echar la culpa a otros siempre. Al espacio. Al espacio. Que- Al espacio político. Por yo supuesto. creo que duele igual. Por Sí. supuesto Fue que tu duele. cara, Por fue tu supuesto que cara. duele. Sí. Y hay que ver la elección anterior. Si vos venís por el partido A, Sí. y en la elección anterior el partido A perdió, sacó el 23%, y ahora vos sacás el 25% y perdés, te sentís ganador. Siempre Bien, te lo bien. acomodás para decir, bueno, el otro había sacado 23, yo saqué 25. Sí, es cierto. Yo creo que después también me parece que el relato que construyen desde los medios, todo, a los dos costados, Sí. también es el que te va a decir si ganaste o no. Porque muchas También, veces te es inflas, verdad. te inflas. Ahora, tenés un montón de diarios, un montón diciendo para uno y para otro. La cruda derrota de ellos creo que también te afecta. Sí. Y hay que ver qué relato te armás después también. Es como cuando un crítico que no te importa y te hace pelota en lo que vos haces. Sí. Sí, no me importa que digo, me cae mal o no me gusta nunca, Sí. me gustó como opinó, pero me está haciendo Sí. pelota. Me está haciendo pelota y tal vez arrastra otras opiniones. Sí. Eso es lo difícil. Qué bien que no nos dedicamos Sí. a esto. Lo más difícil, no, hacer teatro sí, ahí te critican. No, Ah. a estar en el tapete. Sí, De la política. es verdad. Pero está bien, en el teatro te pueden criticar, vos decís, pero la verdad me está yendo bien, la gente viene, se Igual ríe. duele. Duele, pero en la política también pueden decir, porque sus fans los tienen siempre, aunque saquen muy pocos votos, Sí. Sí. su núcleo duro lo tienen ahí al instante. Sí. Sí, que creo que no ayuda mucho. Ya me Y- parece que tenemos que empezar a. y porque que te no sean festejan tan duros. todo. Claro, no sean tan duros los núcleos duros, por Claro, favor. Sean claro. un poco más críticos. Semiblando. Te festejan Sí. todo, jirafa. Eh. Bien. Y Fred. Para mí lo más difícil de... no sé si lo más difícil. Lo más estresante de las campañas debe ser para Mudarse, ellos... de sí, separarse. todo eso. Pero hablar bien de uno mismo todo el tiempo. Uy, sí. Todo el tiempo hablar bien de uno mismo y hablar mal de los demás. Eso es la campaña política. Es desgastante. Para mí, todo las el tiempo. Las campañas que estamos escuchando Sí. ahora básicamente se basan en el otro es el demonio y hace rato también. Pero antes había alguna propuesta. Ahora siento que es Mucho más. lo de los demás es peor que yo. Nadie está Sí. diciendo yo soy un capo. No. Ya sabemos dónde Nosotros estamos. son una claro. bosta, peor, más fea que la mía. Pero es desgastante, Es ¿no? desgastante. Es desgastante. Sí, Es claro. Y sostener discursos, porque esa gente, el 90% es muy capaz. Por lo menos Ajá. ya se Sí, dedican por a eso, supuesto. gente muy capaz. Sí. Cuando están en medio de un discurso, sobre todo en los debates, que vos decís, esto vos sabés que es mierda. Ajá. Vos sabés que es lo que está Sí, diciendo tenés- cualquiera. Pero tenés que defender. Hay que defenderlo, por Sí, supuesto. claro. Todos haríamos lo mismo. Pero decís, estás frente a millones Ay, de ay, personas ay. No, sosteniendo tremendo. algo que decís, Yo estoy en un debate y me pongo a llorar. Yo me pongo a llorar. Sí. Sobre todo porque ninguno contestaba la pregunta que le Nada, hacían. nada. Julieta, Sí, yo yo te ta- quiero preguntar a vos. Quiero que me cuentes. ¿Por qué el mes pasado dijiste que ibas a apoyar al partido Violeta y ahora estás con el partido Bordeaux? ¿Puedo empezar a contestar? tiempo. El día que asumieron, ellos No, pero no me está contestando la pregunta. demostraron, Deje hablar. Sí. demostraron que no tenían capacidad, que no escuchaban a está la bien. gente. Ahora sí, no que te no está tenían, respondiendo. ¿eh? No. que no tenían idea
Para mí pensaban que no ganaba, Pero no me estás porque no contestando- había un plan. pero no me estás No contestando. estaban escuchando No, a pero la la pregunta señora. fue específica. No estaban escuchando a la ¿Pero por qué señora que estabas iba en con el los otro mandados. partido hace Y un no mes? escuchaban al señor que hacía los mandados. Hace un Porque mes. aparte también Hace un mes. machista. Hace un mes. Yo no puedo, si no me está Bueno. dejando, yo no puedo. Y pero no Está me contesta la diciendo cualquier pregunta. cosa. Yo no puedo. Bueno, que me pregunte ella entonces. Pregúntele, por favor. ¿Puedo preguntar o también me van porque Pero yo te voy a Por contestar favor. la diferencia es que yo le voy a contestar lo que me pregunte. Candidatos, Porque candidatos yo no tengo tranquilos, nada que por ocultar. favor, No por tengo favor. nada que ocultar. Bueno, ahí hay unos bolsos. Por favor, haga la pregunta. Yo quiero preguntarle y quiero que le conteste no solo a sus votantes, Sí, por supuesto. sino a todas las personas que están viendo A este diferencia debate. de usted, yo voy a contestar. Entonces no, Por me, favor, no me va a dejar preguntar. señor candidato a diputado, por favor, Adelante. escuche Sí, sí, la yo pregunta escucho. de la candidata. Yo escucho. Cuando se lo vio a su jefe, porque es su jefe, Sí. en Mundo Marino agarrándose el paquete al lado de la horca Ajá. y diciendo a estos le ganamos caminando, esa grosería Ajá. que se supo ver, Ujú. ningún medio la levantó, ningún medio se hizo eco. Correcto. Por favor, tiempo para responder ¿Tiempo? la pregunta. Yo empecé en política a los 15 años. No, pero Uy, ya la no puta está. madre. Ese día me desperté una mañana y dije, quiero cambiar este mundo. Candidato, por favor, responda a la pregunta. Ya voy a responder. Ok. Y ese sueño está intacto. Esa ilusión está intacta. Cara Esa dura. esperanza está intacta. Responda a la pregunta, por favor. Quiero cambiar el mundo y quiero cambiar este país. La horca, Porque tengo ilusión. La horca y Porque agarrándose quiero la que el bola. trabajador Concéntrate. gane lo que se merezca. La horca era Porque quiero contratada. que los docentes La horca había ido dejen porque- de ser la marginados. horca había ido porque quería- Porque cuido al sistema La público. horca había ido por el Porque pescadito quiero que y la el agua. producción en Argentina ¿Sabe sea qué? prioridad. ¿Saben qué? Sí. Váyanse al carajo. Bueno, La verdad, no, ahí está. no tiene sentido estas horas de televisión que estamos acá. Bueno, me gustaría hablar con presidentes y presidentas. ¿De qué? Ya lo hemos hecho. Sí, lindo. De lo que quieras. Si quieres llamar presidente Ah, de países, ok. también, ¿eh? Presidentes o presidentas de clubes, asociaciones, Quizás. distintas entidades. Club de fans, el otro día hablamos con También, presidentes de cooperadoras, consorcios. Sí. Hay tantos presidentes para hablar, para saber que yo creo que la gran mayoría de los presidentes están ad honorem. Sí. En los papeles no cobran sueldo, ¿eh? Yo creo que la mayoría de esas cosas casi seguro. Y de clubes no cobran, por No. ejemplo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien. ¿Alguna entradita? Alguna entradilla nunca Una se sabe. cosita, una un cosita. canje. Pero, por ejemplo, los presidentes y las presidentas de clubes de barrio no solo no cobran, Ponen guita muchas ponen veces. guita y tiempo, y Tiempo. amor, Sí, dejan sí. todo en esos Sí. clubes. Claro, entonces me gustaría hablar con presidentes en el 4775-6688. Presidentes y presidentas. ¿Cómo llevan su tarea a cabo? ¿Estuvieron cerca de ser presidentes alguna vez de algo? No. ¿O presidentas? Yo siempre huyéndole a la responsabilidad. Muy bien, jirafa. Quiero que ese sea el eslogan de este Sí, programa. Por supuesto. Muy bien, Siempre, siempre. muy bien. Siempre. Presidentes y presidentas de algo. Yo estoy pensando, no, nunca fui. Pero Nunca fui. podés haber sido. De algo. No, no. Época escolar. Fui vocal en Atlanta. Fui vocal suplente en Atlanta. Bien. Eh, 38º en la línea de mando. pero estaba ahí. Estabas Pero estaba ahí. Está bien. Y volar. Y volar, sí. Y Oblap. No que recuerde, no. No. No, me gusta, ¿eh? No. ¿Y de qué te gustaría ser presidente? Te dicen, Oblap, tenés que ser presidente sí o sí de algo. No vale que salgas con chiste, tiene que ser de algo. No, sí me encanta, perdón, eso me encantaría falso porque ni siquiera me postulo, pero me gustaría ayudar en un club de barrio que me parece que hace una función social trascendental. Me gustaría tener el tiempo, el amor, el conocimiento, no sé qué hace falta y la plata también para Bien. poner ahí. Jirafita, No, Nada. de consorcio. pero es dificilísimo Como- sí, consorcio, sí. yo también. Pero. No, es una responsabilidad siempre, de Sí, cualquier sí, cosa. sí, no podría. Bien. No podría, ya. Fantasía. No, y por supuesto con Atlanta fantasía, pero no, de ninguna manera. Pero estás a tiempo. No, sí, Llame. estoy a tiempo, pero de ninguna manera. No tengo la Dejá la capacidad. vida, sí, se Dale. te va la vida. Claro. Y además todos lo soñamos como un gran DT, como que armás el equipo, como que es fácil. No. Es complicadísimo. Ahí te das cuenta que decís, porque estoy cerca, veo algunas cuestiones y digo, lo que debe ser presidir un país, mamita. O Boca o River, No, no, también, ¿no? Ni hablar. A mí, Bueno, sabes que sí. tengo una fascinación con Angela Merkel. Me gustaría que, ahora que ya dejó, Sí. me No. encantaría leer un libro. Una autobiografía, una. O juntarme con ella solas, bueno, con un montón de gente puede decir juntaría bueno. conmigo. No, pero posta que, ¿entendés que lo que hizo? Tuvo, ¿cuánto? 16 años ahí, 16 14. años. Sí. ¿Entendés? Gobernando un país gigante, enorme, con un montón de quilombos, con gente de izquierda, derecha que te caga. Le Ella dio la está vida. En una coalición, ella medio haciendo equilibrio durante 16 años. Me parece que es de otro planeta, directamente. ¿Eh? ¿Y cómo será ahora su vida? Está en línea Angela Merkel. Sí. Habla. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, Sí. buenas noches, buenas tardes. ¿Quién habla? Mi nombre es Alejandro Viater, Alejandro Viater, presidente de... presidente
Brita Gym, ¿conoces? Sí, por Brita, supuesto. ¿qué es? ¿Es un club? Sí, es un centro comunitario Ajá. formado por 3 comunidades distintas, que es del Zona Sur, Loma de Zamora, Lanús y Avellaneda. Claro, hay fuertes comunidades, sobre todo en Lanús y en Lomas, ¿no? Sí, señor, sí, Bien. señor. ¿Y cuántos socios tienen, Ale? Es una muy buena pregunta, Seba, muy buena pregunta. Desde que estoy en el mandato, que son 4 años ya, no sabemos cuánta cantidad de socios tenemos. ¿Y cómo no saben? Imagínate, la verdad. Primero, hay algo que valoro del presidente que dice la verdad. Valoro eso. Pero pará, ¿no se paga una cuota social? Sí, señor, pagamos una cuota, se paga una cuota social. ¿Y cuántos por pagan supuesto, esa cuota? ¿Cuánta gente lo paga? Y calcula que tenemos 600 socios. Está bien, bueno, está bien. Pero ¿por qué decís no sé cuántos socios hay? Porque estamos cambiando el sistema en estos momentos, entonces siempre hay. La última vez que pedí el listado de socios, apareció alguno fallecido, alguno que no está más. En la ok. colectividad pasan esas cosas. Pero, no, se muere gente de todas las religiones, sí. Lamentablemente, si no, nos haríamos todos de esa religión en la que no muere nadie. Perdón, pero Exactamente. ¿cuál es la Sí, función del apajín, jajajín? No, Brita Gym, pacto de hermanos, Ajá. Ok, en hebreo. bien. Y tienen... Es un centro comunitario donde su función es la continuidad de la educación judía dentro de Zona Sur, Ok. donde no hay colegios, ya no hay colegios lamentablemente de la colectividad, entonces se formó este club ya hace 20 años, donde la gente pasa el tiempo, juega al fútbol y demás, y además hay una educación no formal que hace que los chicos puedan estar dentro de lo que es las tradiciones judías. Bien, Ale, Sí. y es un quilombo ser presidente, ¿no? Es un gran quilombo, es un orgullo para mí y para mostrarle a mis hijos que uno hace una tarea voluntaria, una tarea comunitaria, pero es un quilombo de Porque la vos puta tenés madre. tu trabajo, además. Yo tengo mi trabajo, por supuesto, Claro. tengo mi trabajo Y- que me dedica bastante tiempo, pero bueno, soy una persona a la cual le gusta mucho lo que hace y también le dedico mucho tiempo al club. Claro, porque al club vas todos los días, me imagino, también. No, No. al club vamos los fines de semana, pero nos juntamos una vez por semana a la comisión, el grupo ahí de ejecutivo y demás. Ajá, bien. Y en el club, porque vos querés jugar Sí. al fútbol, querés jugar al tenis o hacer algo. Sí, ¿Podés? sí. ¿O están los socios diciéndote, Ale, la canilla del vestuario, el agua sale fría? Otro te dice, che, Mirá. el polvo de ladrillo de esta cancha de tenis es horrible. Pasa Nosotros tenemos empleados que obviamente se dedican a distintas cosas, pero como es un club chico y donde todos nos conocemos, Ale, mirá, el cuerito se rompió. Bueno, hay que Claro. ser el intendente. Oh. Ale, mirá, el polvo mi de ladrillo se domingo. está volando. Sí. ¿Y qué querés, que frene el viento, hermano? Claro, ¿Qué querés que haga? ¿Cuánto te queda Bueno. de gestión, Ale? El año que termina el año que viene, julio Oh, de 2022. Que ya llegue. ¿Y hay elecciones o es medio a dedo? Bueno, a ver, la realidad es que yo quise presentar una posibilidad de renuncia en verano porque la verdad que ya no podía más. Y Y, no había la nadie. gente me dijo, pero quédate un poquito Oh, más, claro. quédate un poquito. Y bueno, nada, me quedé un poquito más. Ale, Me quedé un poquito más. ¿el ruso del sur es más bueno que los rusos porteños? El ruso del sur tiene un corazón más grande que los rusos porteños. Es duro lo que me estás diciendo, pero bueno. Y Seba, ni te cuento. Nada bueno, le importa. a ver, escúchame, vos como macabeo sabés que Uf. venir a Brita Gym es un largo camino, pero Sí. cuando venís la pasás bien. Es un club para estar todo el fin de semana. Ahí está. Bueno, Ahora, después de tantos años de Ale, arreglame el cuerito, ¿querés más al club o menos? Sé honesto. buena pregunta. Quiero mucho la camiseta. Siento que hicimos un montón de cosas. En la pandemia, la verdad que hicimos un montón de cosas y el club creció, pero estoy hinchado los huevos. Claro. Sí. Me gusta el presidente que declara así. Sí, sí, No sí. sé cuántos socios tenemos y estoy hinchado los huevos. Son los 2 títulos. Un abrazo, Alejandro, Bueno. gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo Muy grande. bueno el Los quiero programa. mucho. Bueno, Bien. excelente. Ah, está bien, anda, Ya cortó, presidente. ya cortó. Presidentes y presidentas es una buena para irse de casa también. La familia te tiene que Claro. bancar en esa Escuchame, también, soy ¿eh? presidente. Sí. Estoy representando Y yo un montón. te dije que no agarres. Te dije que no agarres. No, pero es mi sí. responsabilidad, ya es Porque además un compromiso. vas al club y tu pareja es presidente. No lo ves tampoco, no es que vas No a... lo ves y además, Pablo, escúchame, ya que tu mujer es presidenta,
Decile, recién el árbitro. Decile ella. El árbitro nos dio un penal en contra, loco. ¿Qué carajo me importa? Mi mujer... ¿Tu mujer no es la presidenta? Sí, mi mujer. Bueno, están contratando cualquier árbitro. No, Anda, pero- pensé que eras mi amigo. No, Pensé que eras yo mi soy amigo. de otro club. Pensé que eras mi amigo. No Porque conviene. pasa, los reclamos. No, para mí, y yo creo que antes de agarrar esas cosas, aún siendo un club chico como el de Alejandro, Sí. antes tenés que hablarlo con tu pareja y tu familia, Sí, decirle, che, claro, mirá, me estoy metiendo en claro. esta. Nos metemos todos, quiere Nos decir. metemos todos. Medio que aunque no quieran, ustedes se meten también. Nos Papá metemos va a todos. estar o mamá va a estar Borrado. partida. Porque el trabajo no lo suelta. Suelta más a la familia que el trabajo porque el trabajo formal lo necesita para vivir. Obviamente. Claro. Y no olvidemos que en los clubes, por ejemplo, hay mucha gente idiota que se la puede agarrar con el hijo También. de él o Bueno, la con la presidenta. pareja, claro. Sí. Que realmente hay gente para agarrar a sopapos. Sí. Que no entendiste nada. Y si el hijo llega a irle bien en algo, es porque es el hijo del presidente. Ay, claro. También. Y No. tiene hora de tenis. Y claro, conseguiste hora Claro. ahora, ¿no? A las 2 de la tarde, vos solo. No, son 2 de la mañana, che, recién agarró. Bien, a ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Insiste? Insisto, buenas tardes, buenas Hola. noches. ¿Sí, quién habla? Franco, Bienvenido, Franco. ¿Presidente de qué, Franco? fui presidente del centro de estudiantes de mi colegio, Bien. ¿De qué colegio? Colegio Cristo Rey de Gregorio de la Ferrera. Ay, pensé que era el de Julieta de Caseros. Bien, ¿y eras la rama de algún partido político o un partido que formaron ustedes en el colegio? No, era algo que se formó en el colegio, que justamente me tocó participar de lo que fue el primer centro de estudiantes que tuvo el colegio, que ahí me tocó ser vicepresidente y, digamos, 2 elecciones después fui presidente. ¿Y estuvo bueno, Franco? La verdad que sí, estuvo bueno, a mí me gustaba, era algo muy nuevo, nos habían incentivad mucho los profesores. A mí me llamaron cuando era muy chiquito en el primer centro de estudiantes, estaba en tercero, y dije, olvídate, me mando, porque eran todos los chicos grandes que me llamaron, me gustó. Y después como presidente, bueno, ya sabía un poco todo y como que tenía más ganas de escalar un poquito más, y fui como para presidente con mis compañeros, con quien creía que iba a estar bien para hacer el grupo, y bueno, nos mandamos para el centro de estudiantes. ¿Y qué hicieron, por ejemplo? Y bueno, teníamos que hacer propuestas todas que estén a nuestro alcance, el colegio no nos daba nada, lamentablemente, pero nuestra mejor propuesta, lamentablemente, nunca la cumplimos, que era poner en el kiosco hamburguesas y panchos que habían sacado. Te quiero Lo importante. muchísimo, Franco, te quiero mucho. Lo importante. Esto es lo importante, es genial. Y sí. Que haya Era lo más hamburguesas y importante pan. para todos, y la verdad que creo que fue lo que nos hizo ganar, que lamentablemente después teníamos el ok, o sea, nos fuimos, no dijimos propuestas por decir, teníamos el ok del kiosco, de los directivos, lo que fuere. 2 meses después no quisieron arreglar, digamos, el kiosco en condiciones para que se puedan hacer las hamburguesas y los panchos, y no se hizo y nosotros más no podíamos hacer. Oh, Eso en el huergo era fuego, o Gamexane. claro, claro. Un día perdido porque alguien prendió fue un cartel o cosas No. así. Pará, y digamos, vos estabas en un partido, y al partido que le ganaron, en ese partido, ¿había amigos tuyos? Sí, amigo como mío no, conocidos sí, gente del mismo curso, un poco más grande, un poco más chica, pero nos conocíamos todos, sí. Claro, ¿y estaba todo bien? ¿Hubo momentos tensos? Y no, hubo momentos muy tensos y tuvimos que ir hasta un debate y todo con todo el colegio, fue un cagazo enorme, nunca me temblaron tanto las patas, fue una vergüenza, pero estuvo bueno también. ¿Y ganaste por mucha diferencia? ¿Cuánto habíamos? Creo que ganamos con el 60 y pico %, así que yo creo que sí. Ah, un montón. Era mano a mano fue. Es que esa plataforma era Sí, imbatible. hamburguesas y pancho. Llame. Si yo soy el otro, digo, yo también. Voy a meter hamburguesas Claro. y pancho. Tarde. Franco, ¿y cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 22. ¿Y te dedicás a la política o nada que ver? No, para nada, yo ahora estoy trabajando en la parte de operaciones de un canal de televisión, ¿De qué canal, Franco? de ESPN. Ah, muy bien. ¿Y de vez en cuando te dan ganas de armar una huelga, algo? No, pero soy muy de esto de que si me molesta algo, yo te junto a la gente y vamos a pelear, no me Claro, da vergüenza ni nada. Que Va eso bien. va a Quedó gustar, el lo bichito, quedó el bichito. Franco, un abrazo grande, gracias. mismo. Muy buen programa. ¡Feliz Bien. año! Hasta ahora tuvimos presidente del club Sí. y de un club raro, porque se unieron 3 en realidad, Claro. y de centro de estudiantes. Termina la primera encuesta, ¿ya sabes a quién vas a votar? Sí. El 76,6% ¿qué dice? Que sí. ¿Qué dice? Que no. Que sí, sabe a quién va a votar. Mirá. Pi, pi, pi. ¿Cuál era la segunda encuesta, jirafa, que dijiste? La segunda encuesta era si vas a votar la misma fuerza o el mismo candidato o candidata que la vez Que las paso. Que las paso. Adelante, Tatiana Gisela. Mientras hablamos con presidentes y presidentas, Guido tiene pinta de haber sido presidente de algo. ¿Nada, Guido? No, no. Nada, dice. No, yo no, pero mi viejo es presidente del consorcio. Ah. También.
Si no vivían en casa tus viejos. Sí, pero como un mini barriecito de muchas casas. Qué raro todo, ¿eh? Y Qué tiene un oscuro. consorcio porque tiene expensas, como todo barrio Bien. pequeño cerrado. ¿Y es un buen presidente tu viejo? Se hace demasiado estrés con el Claro, pedo, claro. pero el lugar tampoco necesita tanto. Hay que cortar el pasto y poner plantas nuevas. Sí, pero está la gente que jode Claro. siempre. El que no quiere pagar. Claro. Sosa, presidente, no, Nacho, nada. ¿De Claypole? No, nada. Nunca cerca, nada. Tati, presidenta de algo, nada. Podría igual ella. Podría, Tati, ¿Tiene claro. con qué? Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? ¿Hiciste? Insisto, claro. Olis. Hablamos con presidentes y con presidentas. Se vienen las Hola. elecciones. ¿Sí, quién habla? Yo soy Marcelo Quirici, ¿cómo están? Buenas tardes. Marcelo, ¿presidente de qué, Marcelo? Fundación Espiga, conocida como IEA, Ajá. Yeah. Contanos un poco, ¿de qué se trata? y el proyecto basal nuestro es alimentar a 4.000 chiquitos en el impenetrable chaqueño todos los días. Qué proyecto, Nos Marcelo. metimos en una, ¿no? No, qué quilombo. Pará, repetí entonces, ¿cómo se llama esto? La van a encontrar como IEA, si me dejas decir la página la digo porque está bueno promoverlo. Dale. Es Chaco Existe, la campaña es chacoexiste.org. Ok, chacoexiste.org. Contanos un poco de qué se trata y por qué te hiciste presidente, Marcelo. Me van a tener que parar, Mirá, yo hace 7 años me encontré con un tipo en la calle, un ex jugador de rugby, yo soy ex jugador de rugby, Ujú. y me decidí a ayudarlo, arrancamos, empezamos con eso, vi cómo fue evolucionando, y cuando vos te das cuenta que le transformás la vida a alguien, vos te empezás a transformar también, ¿viste? Claro. Sentir esa cosa de dar es muy loca. Ujú. Y bueno, empecé con eso y después el tipo salió adelante, consiguió su laburo, después me metí con una niñita que necesitaba una silla de ruedas. Bueno, te salteo todo el trayecto, hoy ya tenemos casi 400 sillas de ruedas entregadas, ya viste, el proyecto como que creció, digamos, la demanda, hay tanta necesidad, lo sabrán, la verdad que estamos tratando de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y lo del Chaco fue... Nada, un mail que apareció un día pidiéndonos ayuda para un merendero de 32 chicos. Bueno, hoy tenemos 14 comedores. Bueno, tratando de meterle. Hace falta, la pobreza es inmensa. Pero bueno, ahí vamos. Ahora salimos en campaña en 2 semanas de nuevo con 2 camiones con acoplado. Ya llevamos casi 27 camiones en total. Pero bueno, lo que uno dice, viste, nosotros muchas veces nos dicen, che, qué bueno lo que hacen, muchas gracias. Ojalá la gente se diera cuenta lo lindo que es hacer, porque vos le cambiás la vida a alguien, pero vos te transformás. Acá Vos pasás a estoy, ser- acá estoy en la página, Marcelo, que está buenísima la página, porque- chacoexiste.org. Acá van a encontrar todo, explica todo de qué se trata esto, testimonios de un montón de gente que colabora, que colaboró, la posibilidad de apadrinar a un chico o a una chica del Chaco. Para ser madrina, para ser padrino, si tenés una empresa, cómo colaborar. Así que métanse, chacoexiste.org, explican absolutamente todo, cuentan los viajes a Chaco, cómo hacer para apadrinar chicos, cómo apadrinar escuelas, ayudar merenderos, etcétera, etcétera. ¿Cuentan con alguna ayuda del Estado o esto va por otro lado? No, en realidad no, al contrario, todo lo contrario. Contamos con la no ayuda del gobierno de la provincia, viste, Chaco, que está un poco enojado con nosotros porque mostramos una realidad, viste. Claro. Pero bueno, nada nuevo, ¿no es cierto? Déjame Ajá. que te cuente algo Sí. que entiendo por lo que venías hablando con los otros chicos. O sea, la página está de alguna manera bien resuelta porque yo tengo una empresa que se dedica al marketing, digamos. O sea, lo de la fundación, y era la primera parte de tu relato, es una vocación, ¿viste? Ser presidente es una cagada, porque la verdad que es un quilombo, tenés que firmar papeles que no te interesan. O sea, a mí me gusta dar vuelta a la olla y darle comer a los chicos, no firmar papeles. Claro. Pero es parte de la cuestión, ¿viste? Sí, sí, claro. Es parte de la cómo cuestión. es? ¿Cuánta gente trabaja en Chaco Existe? Y nosotros tenemos en la zona de intervención, digamos, nosotros trabajamos con aborígenes wichí, tenemos 117 voluntarios que atienden los comedores. Y después acá tenemos como 270 y pico de voluntarios que todos los sábados vienen al depósito del Club Ciudad, que lo tenemos ahí atrás del CENAR. Sí. Ahí juntamos todas las donaciones, que después las clasificamos y las llevamos al impenetrable. Bien, ¿y cuánto le das vos de tu vida a esto todos los días, Marcelo? La vida le doy. La vida. Le doy la vida, todo el tiempo, sí, porque aparte yo tengo 27 de esos chiquitos apadrinados, que hoy son más de 500, 27 los apadrino yo. Y lo que le digo siempre a las madrinas o a los padrinos que se van sumando es que se preparen cuando dentro de 10 años uno de esos chiquitos te llame para invitarte a su graduación.
cómo te vas a Claro, sentir vos. claro. Porque estar en el programa de padrinazgo tenés que ir a la escuela. Entonces nosotros elevamos la tasa de escolaridad casi un 40%, porque todos los chicos quieren ir a la escuela porque quieren ser apadrinados. Qué bueno. ¿Entendés? Sí. Sí, está buenísimo. Qué la bueno. verdad que somos más. Bueno, invitamos a la audiencia a meterse chacoexiste.org y acá estamos para ayudarte, Marcelo, cuando lo necesites. Qué groso sos. Déjame que te haga un stop. Sí. Qué bueno tu programa, así no lo decís vos. Ahí está, gracias. Dale. Chacoexiste.org, un abrazo grande. Abrazo para ustedes, gracias. sos pelado además, abrazo grande. Soy re pelado. Ahí está. Chao, chao. Nos chao. vemos. Hablamos con presidentes y copresidentas de otras cuestiones. Sí. Ya salió de un club, salió expresidente de un centro de estudiantes, salió Marcelo de chacoexiste.org. ¿Y alguno más o no? No. No, uno tres. más. Buenas tardes, buenas noches. Guido dice que el que viene está buenísimo. A ver. Mirá si sale ahora Presidente Pepe Mujica. Tenemos para 3 horas si sale del Pepe. PSG. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Hiciste? Sí, Hola. Chiquitapia. Sí, ¿quién habla? Guillermo. Guillermo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Presidente de qué, Guillermo? Yo fui presidente del Club Oso de Buenos Aires. ¿De qué club? Oso de Buenos Aires. ¿Osos? Osos. Sí. Ah, Un club Osos. gay. No, Acá mirá. está Club Pablo gay de los Fábregas. Oso. Claro, Fábrica, nuestro ídolo. Claro, es Vamos el- todavía. Primero, vamos por partes, Guillermo. Contá al mundo qué son los osos. Bueno, los osos es una cultura gay de donde los pelos, el hombre, el macho es lo que gusta, masculinidad. Ajá. Y Muy- de hecho hacemos cultura con eso. O sea, nos gusta eso y bueno, no, por ahí no tanto lo afeminado, lo mariquita, como se dice, yo qué sé. Claro. Bien. ¿Y cómo surgió el club? Bueno, el club surgió por un viaje, los fundadores fueron a un viaje a Estados Unidos, allá existían, y vinieron con la idea de armarlo acá y lo armaron. Yo soy de la segunda camada, o sea, no soy de los fundadores. Ok. Yo fue el que siguió después de los fundadores. La sede está en la calle Humberto Primo, ¿esto es verdad? Sí, Humberto Primo. Sí, Muy pues yo nací en mayo, ¿eh? Ah, fuiste. Hace mucho que no estoy. Yo ¿Cuántos- fui presidente. ¿Y no sos parte del club ahora? ¿No sos socio? Ya no, ya no. No. Ok. ¿Y cuál es la función del club? Y al principio era integrar a gente que estaba muy desintegrada en la sociedad, no tenía lugar donde ir a bailar un sábado, por sentirse discriminados, por ser gorditos, por ser peludos. Acércate al micrófono. Por fin. Te decía que por ahí la función de era integrar a gente que estaba fuera del ámbito de salir, de bailar, o sea, porque vos en un lugar gay tienes que ser con los estereotipos normales y estás como un poco discriminado. Claro. Entonces cumplimos una buena función ahí en integrar a personas que se sentían gay pero no cumplían con la normalidad de ser mariquita o de ser afeminado o algo así. Bien, era una cuestión más de actividad, una cuestión social. Sí, social, de integrar gente que estaba fuera del mundo gay, digamos. ¿no? ¿Y qué te llevó a ser presidente y después a no querer ser más ni presidente ni socio, digamos? ¿En qué momento? Pasaron tantas cosas, pero no, yo al presidente porque me pareció una causa buenísima. ¿no? Me pareció que re valía la pena. O sea, Bien. que era algo que estaba jugado. O sea, integrar a gente que estaba afuera y tener un lugar, espacio para bailar, espacio para cenar, espacio para hacer miles de cosas. ¿Y llegaste a presidente por elección o de otra manera? No, elección. Elección. Hicimos elección. Antes había sido secretario y después fui presidente. O sea, que estuve con mucho tiempo ahí. Acá en tengo la comisión data, mira. directiva. El club se fundó en 1997 con el objetivo de visibilizar y reivindicar a los hombres fornidos, peludos, maduros, Hola. como alternativa al estereotipo gay que es flaco, prolijo y joven. Corbacho. ¿Viste? Los osos en sus diferentes subespecies. Y acá quiero preguntarte qué especie es Oblap. Porque están los polares, los pardos, los grandes, los cachorros, los papis. ¿Cuál es Oblap? Yo son cosas que se han puesto, que vinieron así de yankee, pero no tengo idea. A ver, pensemos. Polar no, Oblap no. Y siempre tengo el pelo blanco. Pero no ¿Qué me usa decís? mucho polar. Pardo no. Grandes no. No. Cachorro tampoco. Papi puede ser. Papi. Ahí está, oso papi. Papi Polar, doble P. Papi polar, puede ser. Pero todo el mundo se engancha con eso, es lo menos importante. No llegas a un club y te clasifican. O sea, Ok. yo qué sé, llegas al Bien. club y estás ahí con la gente. Bien. No hay clasificación. ¿Cuántos socios, ahora supongo que tal vez no lo sepas, pero en tu No lo época, sé. ¿cuántos socios tenías? Y 150 o 200. Bien. Y todos muy participativos. O sea, siempre la gente estaba. Bien. Y- Vos el fin de semana los veías, en el medio lo veías. Hay una sede social. bien, ahí lo Guido veías nos en la mandó sede, al tiene grupo, nos pileta. mandó una foto del Un club. flyer. ¿Cuánto se Ah, paga mejor. por mes?
De cuota no tengo idea, pero No, era mínimo. Era muy mínimo. poquito. Ínfimo. Ok. Nada, no, era... Igual por ahí la guita pasaba por las fiestas que se organizaban, que eran buenas, había mucha participación y bueno, la guita se juntaba con Bien. eso. ¿Y a qué te dedicas hoy? Yo soy profe. ¿Profe de educación física? Profe y contador. Profe y contador. Profe de educación física, ¿no? No, está loco. ¿Profe de ¿De qué? Es De un oso. economía. De De economía. economía. Claro, profe. Claro, porque Pensaba. profe se autollaman los de educación física. Ah, de educación Sí. física. Los demás se Tenés razón, dicen sí. profesor, Profesor. o docente. Sí, Más allá de los estereotipos que tenemos que ir derribando a Sí. poco, es raro un oso Es raro. profesor de educación física Es raro. que va a vender otra cosa. Sería hermoso, pero... Hermoso. Por ahora, Justamente. yo quise ser profe de educación física, pero bueno, en mi época era muy estricto el ingreso, Claro. había que hacer un montón de... No, ahora también me parece. Me parece que no, que ahora vas a un privado y lo pagás y lo haces. No, pero hay que rendir un montón de materias. Y... Mira, me Ah, parece creo que que- se lo llevaron preso. Creo que él se refiere al INEF, que tenía Ah. una capacidad limitada y entraban pocos. Claro. El ingreso era muy difícil, sí. Pero hay lugares, claro, privados, pero también lo tenés que aprobar. Por eso te digo yo porque Claro. lo dejé en la Aprobar y mitad aprobar. porque tenía, qué sé yo. Sí, Claro. ir a la Universidad de Tel Aviv. Abrazo, amigo. Bueno, Gracias Nada por más. estar con nosotros y contar tu experiencia. muy bueno el programa. No, muy bueno. Seba no lo quería hacer. Lo veo a Obla como presidente del Club de Osos. Te veo Sí. organizado, Obla. Te veo arreglando toda la... A eso sí me llaman, por Sí, supuesto. pero un presidente tiene que hacer eso. Un oso democrático. Ahí está. Te veo, Obla, presidente de los Osos. Pero el presidente más tiene que los demás saben. 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 54 minutos en la República Argentina. Hace calor en la ciudad de Buenos Aires. Mi presidente, a mi derecha, Pablo Daniel Fábregas. El, Y mi presidenta, frente de mí, Julieta Luciana el P. programa de hoy está dedicado a quien alguna vez se olvidó que tenía una reunión y dijo, no. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 8 somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Caseta Hoy, en todo el mundo. Buenas tardes, buenas noches. Vuelta y media cada tarde. Dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Leandro Santoro. Todo lo que tenga que ver con la expansión de derechos, con el reconocimiento de la diversidad sexual, con todo lo que se te ocurra, digamos, que tenga que ver con las libertades individuales, de derechos personales, yo soy muy liberal, soy intervencionista en lo económico. El Estado tiene que cumplir un papel para evitar la concentración de la riqueza, para redistribuir el excedente económico, para estimular el crecimiento, para orientar el crecimiento, pero el Estado no se tiene que meter en, no sé, en qué haces en tu casa, no se tiene que meter qué religión querés practicar, o inclusive si tenés la decisión personal y consciente de terminar con tu vida como consecuencia de que tenés una enfermedad y que te puede llevar a estar postrada o a tener algún tipo de limitación. Para mí eso es una agenda que está librada a la conciencia de las personas. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes 6 a 9. O cuando y como quieras. En urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras.
Están todos y todas convocados. El 12 de noviembre es el gran día en McDonald's y vos podés colaborar. Todo lo recaudado por la venta de Big Mac será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald y a los jóvenes de la Fundación Sí. Pedí Big Mac y ayudá. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo que está en juego en esta elección es si avanzamos o si retrocedemos. Es si damos un salto hacia el futuro o nos volvemos a caer. Si trabajamos para construir o nos oponemos a todo el tiempo. Si armamos la Argentina que queremos o nos dedicamos a destruir lo que tenemos. Lo que está en juego en esta elección es si nos ponen un palo en la rueda o si vamos para adelante. ¿Avanzamos? El 14 de noviembre, el Frente de Todos, sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta Hernán Casiari con su nuevo show Una madre extrovertida. Cuando yo estaba con esos nenitos tratando de parecer masculino y de hablar de fútbol y de chicas, Chichita entraba sin golpear y decía cosas así. Hernán, ¿ya le leíste a tus amiguitos la hermosa poesía que escribiste? Sábado 13 de noviembre, 21 horas, en La Aldea, Pilar. Con tu entrada te regalamos un libro de Casiari. Hay 10 títulos distintos para elegir. Es fácil. Entrá a pazline.com, sacás tu entrada y elegís el libro que más te gusta. Hernán Casiari en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Entrada y libro de regalo en pazline.com. Produce La Aldea. Un evento Urbana Play. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. ¿Sabías que ahora podés realizarte un autotest para prevenir el cáncer de cuello de útero desde tu casa? Dirigite al centro de salud más cercano y pedí el autotest de manera gratuita. Es rápido y sencillo. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Libertad, Avanza Vos, José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional de Humor. De los temas de todos los días no quieren hablar. La panera tiene que tener pan calentito, pan negro y algunos grisines. Y manteca, nada de quesitos saborizados. Por una panera digna, subite a la moldaquineta. BBVA presenta al top del humor. Sí, el método Moldavsky. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. El método Moldavsky. Últimas semanas en el Apolo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todo lo que hoy es grande fue chico alguna vez. Hagamos crecer esta fuerza capaz de transformar este país para siempre. Lista 508. Vamos con vos. Randazo Castro, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Tu mundo no se queda quieto, nosotros tampoco. Por eso Fivertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal. Ya estamos
mañana. Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cava, Q 30 63 94 53 73 8. Este 14 de noviembre son las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro, porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia. En cada momento, en cada lugar. Suena Urbana Play 104.3. una nueva experiencia. Podemos no saber de protocolo y ceremonial, podemos no saber los códigos de la calle, pero si hablamos de radio, ese sí que es nuestro lugar, ahí sí que nos ubicamos. Vuelta y media, una guía frente a lo que no sabemos. 6 de la tarde, 2 minutos en la República Argentina. Se viene fútbol o muerte. Hoy a vuelta y media ya está Marcelo Benedetto. Señoras y señores, Marcelo Benedetto está en el piso. Primero va a venir a vuelta y media, por supuesto. Y después se queda con Héctor, con el Feo y con el Tano. Que se arregle ahí, que se arregle. En un rato jugamos a quién tiene más seguidores en Instagram. Para eso se anotan en el DM. Volvió Tati Rose de Mendoza. Revolucionada volvió, revolucionada volvió, de todo. Tuvo un sismo, de verdad tuvo un sismo. Tomó vino. ¿Qué más puede contar? Tomó vino every day, every night. Y le están buscando nombre ahora. Sí, claro. Le van a poner Chardonnay. Sí. Y bueno, qué sé yo. Está bien. A mí no me parece bien que siendo solteros, sin estar casados, se casan, viajen solos. A mí me parece una falta de respeto. Sí. Se casan ahí. A mí no me parece bien, no me parece bien. Sí. Bueno, se anotan en nuestro DM para jugar a quién tiene más seguidores en Instagram. Tenemos fantásticas entradas para regalar para el teatro. Increíble. ¿Por qué? Este fin de semana, Oblap. No, me queda el 20, que es la última del año. La última del año, 20 de noviembre, Pablo Fábregas con Inés Table en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Neruda, no se lo pueden perder. No. Y pueden ganar 2 tickets hoy acá en Quien Tiene Más Seguidores en Instagram. ¿Qué más? Dalia Gutman se presenta en el Teatro Maipo con Tengo Cosas para Hacer o Cosa de Minas 2. La pueden ir a ver, no se lo pierdan. Últimas semanas también, está tremendo el show. Estuvo Dan Breitman como invitado el jueves pasado. Vendrán otros en estas nuevas funciones y pueden ganar aquí. Y tenemos 2 entradas para ver Frágil también. ¿Cuántos quedan? ¿2? Quedan 3 de Frágil. 3 funciones de Frágil. Pero esta ya debe estar medio cocinada. Y estamos ahí. Estoy chocho, Chocho. El viernes hicimos una función preciosa. Así que vino mi hija por segunda vez. ¿Te hizo algún comentario? ¿Alguna...? Sí. ¿Esto no? Sí. Áspero. No, como... Tranquila, Bien. pero... Como diciendo está grande, ya no está para disgusto. Algunas cosas así, algunas cosas de esas, sí. Bien, entonces, ¿en dónde? ¿Todo en PlateaNet? Todo en plateanet.com, por supuesto, y acá pueden ganar las entradas. Pero muy contento con todo lo que está pasando en los teatros de Buenos Aires. La gente está yendo al teatro, se viven fiestas en todas las salas. La verdad que es un momento, después de tanto sufrimiento, tanta tristeza, tanto encierro, está buenísimo lo que está pasando en el centro de la ciudad. Ver los restaurantes llenos, la gente saliendo, caminando, paseando. Me acuerdo cuando salí por primera vez post pandemia. Era una ciudad abandonada, Total. Era un pueblo vacío el centro. Y no solo el centro, porque se están reactivando las salas más Sí. pequeñas, obviamente con menos personas. No, está pero, todo al 100 ahora. ¿Sí? Sí, el Corredor Velasco estuvo el fin de semana en Villa Crespo. Mirá, está el teatro. fui ayer yo. Te vi en un story. Fui al Teatro NUM, que está buenísimo. Es una sala divina. Ahí fui a ver a Julieta Silverberg. Mirá qué bien. Yo fui a ver a mi amigo Fede Otone ayer, que hace Desperfectos. Muy divertida. Están los domingos a las 7 de la tarde. Averigüen todo en Alternativa Teatral. Una salita hermosa. ¿De acuerdo? Sí. Nacho Girón, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, qué alegría estar acá. ¿Fuiste al Monumental? Sí, ahora fuiste. sí. Ahora Qué sí. lindo. Ahora sí, ¿vos también? No, me hubiera gustado, fue mi hermano. Qué alegría, todo, ¿no? Qué alegría, Ajá. qué alegría. Estábamos ahí, acariciando. ¿Todos los goles gritaste o alguno dijiste? El primero y el segundo y después toda alegría. O sea, estás charlando ahí con los muchachos y cuando ya ves al River de Gallardo, metieron otro gol. Estás muy canchero. Sí. No, pero yo te voy a decir, cuando iba 3-0 me fui a dormir a los chicos. Como dije, Claro, bueno, está es cocinado. que lo quiero seguir viendo, pero está bien. Pueden seguir sin mí. Igual Tengo que ir a digo, dormir a mis hijas. Ahora sí, lo Cerrando- que te da satisfacción es la victoria
Da lo mismo fútbol que el lanzamiento de jabalina. No, Buena, Oso, buena, Oso. Eso es lo que me duele A de ver, todos pará. ustedes, los cabezas de termo, que todo lo miden. ¿Quién es ¿Para el qué DT? vas a una cancha si lo único que te importa es que te digan cuánto va? ¿Quién es el DT de lanzamiento de jabalina? ¿Gallardo o voy? Si es lo mismo, si es por ganar. Si te digo que hay un DT que gana todo en lanzamiento de Sí. jabalina, ¿vas a verlo? Sí, lo hace Gallardo. Nacho, sí. te dice ¿Sabe que a Gallardo. ustedes no les gusta el fútbol, eso es lo que pasa. Te dice Gallardo que dejes todo, que te necesita. No, que, olvídate, voy. que quiere que estés en su team Estoy ahí. como asesor de la tonganesa. Lo que Te tenés quiera. que dejar todo Y el periodismo. Mitad de guita de lo que estás ganando ahora. Lo que quiera, le ato los Que cordones. sería la mitad, un palo y medio por mes. Es guita igual, pero Sí. más o menos, sí. Bien. Bueno, nada, sí, voy. Vas. No sé cómo será, no sé si vos lo pensaste, Juli, no sé cómo será nuestra vida post-Gallardo, Te honestamente. llama Gallardo, Nacho, y te dice, necesito que salgas a decir que sos de Boca. Es difícil. No, eso Y no. te infiltres en Boca y... Bueno, no, pará, que si digas es por que- un bien mayor que puede ser. toda la vida fuiste de Boca y que la verdad la cara... A lo loco Bielsa ir a sacar fotos al equipo Eso. contrario. No, eso no. Bueno, sí, si lo pide el muñeco, vamos. Bien. ¿No? Yo tenía una remera, la tengo, de hecho hace mucho no la uso, que dice quiero que mi vida la maneje Gallardo, ¿no? Mirá. Y bueno, y así vamos por Hola. la vida. Bien. Pero no sé qué vamos a hacer después. Vota el domingo, Obla. Sí. Ojalá que ¿Gallardo o Charlie García? No, Charlie García. Charlie García. No, en eso no te Pero dudo. son los dos. Son los dos, son Imagínatelo al revés, Gallardo haciendo música. mamá, papá, los Rolling, los Beatles. Claro. Hay ciertas cosas que ya cuando uno es adulto no tiene la necesidad de Sí, ser forzado a elegir. Igual los ¿no? Beatles mucho mejor que los Por Stones. supuesto. Por supuesto, se reinventan todo el Es tiempo. muy difícil. No, Bien. puedo hablar una hora sobre el tema, pero no. La banda más longeva de la Tierra se respeta. Sí. Se respeta No, a pero eso Ever, por ¿eh? supuesto. Siempre, siempre. Sí. Terminó la segunda encuesta. ¿Vas ¿Qué? a votar al mismo candidato que en las PASO? Upa. El Atención. 74,2% dice sí. Sí. Así que este 25,8% es el Hagamos, que cambia la yo haría elección. una nueva encuesta. ¿En serio? Ajá. ¿Te acordás a quién votaste en las PASO? Bueno. Bueno, esa es buena también, ¿eh? Teníamos Y nos una quedaba tercera. una tercera. Que era, Ah. no fuiste a ¿Cómo votar a hace las la PASO, Boca? pero ahora ¿Vas vas a a ir ir. ahora? Porque yo conozco un par de casos así. Bueno, dos. Sí, literales dos. Un par. Sí, No, me expresé bien. ¿Van a ir ahora o no? Sí, van a ir, porque no Muy votan bien. acá, votan como en Ah. San Clemente, ¿entendés? Muy bien. Bueno, querido Girón. Acá estamos. Recta final, ahora sí, cuenta regresiva. El domingo se vota en la República Argentina Sí, y les señor. vengo a contar cómo está parado cada espacio político. Por supuesto, el oficialismo y ese conglomerado de muchos partidos al cual le decimos oposición. Antes que nada, en la casa de esto que ustedes están haciendo o que estamos haciendo, si se quiere hasta informalmente en No, una no, esto es encuesta, muy serio, ¿eh? Es muy Nada. serio, hay consultora detrás. Bueno, están todos a la casa de ese voto o indeciso o el que por ahí lo convenció a algún espacio y estaría dispuesto, no es tanto porcentaje ese, el que estaría dispuesto a cambiar su voto, pero sobre todo están todos yendo a la casa del votante que no votó. Claro. ¿No? El que se quedó en su casa. ¿Cuánta participación hubo en la elección PASO en la República Argentina? 67,8%. Una participación baja. ¿Qué quiere el oficialismo? ¿Qué quiere la oposición acá, espalda contra espalda? Que al menos un 10% más de la gente vaya a votar. Eso solo en la provincia de Buenos Perdón, Aires. porque creen que va a ser favorable para ellos. Exacto. Hay un Claro. problema ahí. Las dos grave. partes creen eso. Claro, Uno las de dos los partes dos creen está eso. equivocado, o los ¿Quién lo dos. cree con No, más o fuerza? se pueden repartir los votos también. Bueno, Que se mantenga así. y le esa conviene es al un que poco- gana. Sí, Claro. esa es un Obviamente. poco la cuenta que hace cada uno, por supuesto, con sus propios números. Si vos me preguntás quién está, no quiero usar la palabra desesperado, pero muy ¿Desesperado? concentrado en que salga la gente a votar el oficialismo. Porque los estudios que manejan dicen que, o dan cuenta, o les señalan, les indican que la mayor parte del que no salió a votar lo hizo como una especie de voto castigo al oficialismo diciendo, Pero se sigue creyendo en las encuestas que han mostrado en muchas oportunidades nunca le clave hasta casos contrarios, como es raro, ¿no? A la vez deben ser el único... ustedes saben que yo creo que nunca he traído encuestas porque no soy de creer en ese sentido. Sí me parece que son buenos los focus group, las cosas más, si se quiere, cualitativas, no cuantitativas. Pero hay tendencias, por eso digo, no traigo el número Pero exacto, pará, igual pero hay un dato tendencias que son cuantitativo- interesantes. Hay un dato cuantitativo irrefutable que son las elecciones. Bueno, ese desde ya. 66% de votantes. Sí. Ese 67, dato- Obla. 67, Dale, no quiera perdón. quedar con en el bolsillo. Cada punto vale, ¿eh? Bien. Claro. A ver, en el oficialismo, equivocadamente o no, la lectura que siempre hicieron fue mucha gente no está dispuesta a votar el espacio opositor, pero sí a castigarme no yendo a votar. Hacia ellos van, y les digo la verdad, estuve investigando mucho este tema en las últimas semanas,
con bisturí están yendo. Digo, todos los partidos políticos en la República Argentina, y esto un día deberíamos profundizarlo, tienen acceso prácticamente a todas las bases. Mucha tira la atención, base, perdón, mala mía. Tienen acceso a todas las bases. Viste, vos decís algo así, ya la CIDE viene y te ataca. ¿Esas bases qué son? ¿Son legales o es el Para ANSES? colgar los auris. Es un gris. ¿O le echaron mano al ANSES todo? A ver, es un gris. Hay listas de datos que uno va dejando sin querer queriendo hasta bajándose una aplicación, y eso, yo tengo un conocido que labura de eso, se compra y un poco se trafica por atrás, y después el entrecruce que hacen con cada uno de esos datos. También datos bancarios, también lo que uno tiene registrado en la FIP no secreto, desde tu dirección y a qué cosas buscaste, todo se entrecruza. Y yo lo he visto alguna vez en una reunión política, tienen por ejemplo una pantalla grande, un mapa, que a mí me lo hicieron y me dio un poco de miedo, que fue, a ver, ¿vos dónde vivís? En tal esquina. Bien. Y vos probablemente votás a tal. ¿Cómo sabes? Y porque mira, en esa esquina, 8 de tu comuna votaron a tal. Y es muy probable que vos estés dentro de esta estadística. Tienen prácticamente todo. Entonces, con ese nivel de especificidad, algún partido con más espalda, otro con menos, pueden ir, y lo están haciendo, a distintos lugares, por ejemplo el conurbano, a buscar tu voto. Que saben que vos tenés una tendencia a votar de tal manera, porque en tu comuna se votó de tal otra manera. Quieren convencer que votes de otra manera. Exacto. Y te van a buscar como muy específicamente, e incluso saben, porque vos vas dejando rastros, miguitas de pan, de cuáles serían las cosas que quisieras cambiar en ese lugar. Y por ahí tienen ya un arreglo para que te vaya a buscar muy específicamente el intendente, el gobernador, o te cae Alberto Fernández, como ha pasado en una charla, o un opositor, por supuesto, pero a una es charla un mano a laburo mano. de hormiga. Pero existe y hace mucho tiempo, y a mí lo que me gusta es cómo se va, digo, no lo tenemos tan claro en el día a día, pero yo conozco a alguna gente que labura de esto y cómo realmente todo se sabe. Les cuento una anécdota que me parece interesante. Debate de candidatos en la provincia de Buenos Aires en un canal de cable, ¿no? Todo noticias en TN. Hay un servicio que contrataron el 80% de los espacios políticos, que es un monitoreo online, real time, de lo que la gente va sintiendo sobre lo que cada candidato va diciendo. Esto, te digo, pero ¿y cómo saben? Tienen una muestra de gente de la República Argentina de determinado perfil socioeconómico. Digo, está el rico, el clase media baja, el más pobre, están todos adelante de monitores mirando el debate, en este caso con pulsadores. Entonces lo escuchan hablar a Santilli o a Tolosa Paz y van pulsando, e incluso tienen esto es real, como una palanquita que se gira y te da como hasta muy preciso Intensidad. cuánto te gustó en intensidad o cuánto no te gustó. Yo lo vi y es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen a Wanreich, que es el asesor de Tolosa Paz, che, mirá que ese tema que acaba de tocar generó un 83% de disgusto entre el votante. Y ¿viste? Por eso, eso le van a decir en el corte. Eso, pero es así. A los que contrataron ese servicio, que lo digo, no tengo problema, los 3 espacios políticos más importantes lo contrataron. Lo grosso es que no importa nada, no importa lo que sentí, no importa los planes, no importa las propuestas, no importa nada. Convencer. Bueno, ahí están las tecnologías puestas al servicio de algo que, si después no te mejora la vida, tampoco sirve de mucho, ¿no? Digo, cuánta guita tirada en especialistas nacionales, extranjeros, en muestreos, todo. Después no también pasa nada. Hay un punto. ¿Cómo en ese tema no entra nadie tampoco, Nacho? No se acusan los partidos de financiamiento de las campañas. No, lo mismo, digo, no se habla nada. Hubo, por ejemplo, por citar una que fue conocida, una polémica en la ciudad de Buenos Aires porque utilizaban, o te llegaba un mensaje por ahí de María Eugenia Vidal, en este caso, con bases de datos que vos te habías por ahí registrado para la vacuna, y se arman causas judiciales y nunca llegan a nada, y todos los espacios políticos tienen alguna denuncia de este estilo, y que yo conozca, no hay ningún condenado por esto. Hay, por eso digo, un híbrido gris bastante delicado, pero esto que es legal, porque la verdad que la gente es pagada por ir ahí a ser observada de cómo mira el debate legislativo o el debate político, por ejemplo, en un canal de cable. La verdad que está pasando, y son intentos pataleos de la política para ver si, manotazos en algunos casos, para ver si logran descular y craquear la mente de la gente. Bueno, en esto están los espacios políticos tratando, vuelvo al inicio, de que salga más gente a votar. Intentarán un 10% más, significa llevarlo del 67/68 al 77-78, algunos osados dicen 80. De la participación popular dependerá cómo le va a cada espacio. Ustedes saben que trato de no traer números, pero la verdad, esto me lo dicen del oficialismo y de la oposición, todos los sondeos que tienen están arrojando un panorama bastante parecido al de la PASO, ¿no? Nadie pierde ni gana demasiado. Las estadísticas suelen decir que son parecidos, ¿no?
los resultados. Sí. Macri se acercó un poco a Alberto, de las PASO a la elección general, me acuerdo. Bastante. Sí, pero no valió el resultado. No, achicó mucho la diferencia, logró recortar, no le alcanzó para que Alberto no sea presidente. Por eso digo que los fenómenos de primaria a la general pueden cambiar y no es lo mismo tampoco una legislativa que una presidencial, donde en general hay menos participación en la legislativa. Pero en esto están, tratando de, en estos últimos días, antes de los cierres de campaña que van a ser el jueves, la política intentando que la gente salga a votar. Cierre de campaña rápidamente a mirar Merlo el jueves. Ahí estará Alberto Fernández con todos los candidatos del oficialismo y la gran incógnita. ¿Irá Cristina? ¿Irá Cristina? Bueno, solo lo sabe ella. La verdad, en esto he consultado hasta hace un ratito, 800 veces. Hay que estar recién operada también. ¿Eso que le dicen los médicos? Sí. El postoperatorio es bastante bueno, por lo que me cuenta, está muy bien de salud, pero la verdad definirá ella a nivel médico si puede ir o no. A mí me dicen que hay una posibilidad de que no vaya, pero que participe a través de un pequeño video en vivo o grabado. Y ese mismo día, pero en la capital... Miedo. Alberto preguntando, che, ¿qué grabó? No te podemos decir. Le ponemos play y lo ves ahí. Por favor. No, puede Alberto surgir no cualquier sale cosa, ¿no? Y por parte de la oposición, para ser justos, también. Y además en el video, y a vos, Alberto. Ay, hay tensión. Y deja un bache. Suerte. Sí. Bueno, algo de eso podría llegar a pasar porque van a estar todos atentos al día lunes qué pasa dentro del espacio oficialista. Y la oposición, voy a hablar sobre todo de Juntos, porque son quienes como coalición juntaron la mayor cantidad de votos. En la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, harán su propio cierre. También, en principio, solos con los candidatos, con algunos otros exfuncionarios nacionales apoyando, pero sin querer. La oposición está jugando a no tener errores forzados. Por eso los verán que, salvo Patricia Bullrich, que asomó la cabeza y tuvo que salir a explicar que jugó bastante de una manera delicada con la salud de Cristina. Dijo, se esconden en los momentos que se la necesita, cuando la estaban operando, y fue polémica. Salvo eso, la verdad que todos los demás están con la cabeza bastante agachada porque ninguno se quiere mandar una cagada, así lo digo, y están todos trabajando para aprovechar lo más posible estos días que va a tener como dato político el jueves el nuevo dato de la inflación. Y el gobierno se está preparando porque va a ser un cachetazo, ya te digo, alrededor del 3%. Atrás de eso, show del chiste. Sí, claro. Sí, No, claro. ¿qué le dijo? ¿Cómo lo tapás, no? Sí. Qué rápidos, Nacho, quédate que se viene un gran fútbol o muerte hoy, Mucha expectativa tengo. Mucha. Hoy tenemos una consigna divertida junto a nuestros amigos de tiendamia.com y es, escucha bien, ¿qué te compraste en el Cyber Monday de la semana pasada? O si no te compraste nada, ¿qué te hubiese gustado comprar en tiendamia.com? Podés subir a Twitter la respuesta de la consigna robando a Tienda Mía en @tiendamia.com. Y la respuesta más divertida, ¿qué te compraste o qué te hubiera gustado comprar? La respuesta más divertida y original se va a ganar un cupón de descuento en Tienda Mía, como siempre, que te trae lo que quieras del mundo a tu puerta. Even
Tarde, 21 minutos en la República Argentina. Periodista, exalumno del Hipólito Vieites, hincha de Argentinos Juniors, el señor Marcelo Benedetto con nosotros. Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Esa es la famosa frase de ¿Cómo va? Marcelo. Gracias, Por Muchas favor, gracias a vos. Se los ve bien. A vos también te vemos bien. Acá creo que la vas a pasar bien en Fútbol o Muerte, está más picante. Me anticiparon todo. Ok. Bien. Bueno, ¿cómo andás, Marcelo? Tienen fanáticos, Tiene fanáticos, sí, así está el país. Cada personaje tiene fanáticos. Así está el país, así está el país. ¿Laburaste el fin de semana? Sí. No, hice el programa del ascenso. Del ascenso, claro. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está Atlanta? Claro. Epa, Yo lo veo. Este fin de semana ya no lo vi. Claro, habían jugado el viernes. Sí, ya está. Y además no era importante, decime la verdad. Vamos a cambiar ahora para la definición, vamos el lunes que viene. Porque San Martín Tigre juegan el lunes. Todas las fechas se juegan el lunes. Claro, porque hay elecciones el domingo. Estoy hablando de la siguiente. Este fin de semana no hay fútbol, ¿sí? ¿No juegan este lunes, San Martín? No, el otro. Mirá el video de reacción de este momento, millennials. Vean esa cara. Después vemos, después ¿No hablamos. juegan en 7 días San Martín Tigre? No, después. Mirá. Mirá lo que importa la definición que lo pasan un lunes. Es raro. ¿Y por qué entonces juegan un lunes? Y el lunes porque tiene que ver para que todos jueguen iguales. Empieza la semana. ¿Y por qué no juegan un sábado o un domingo todos iguales? Sí, qué sé yo, no sé. Qué raro todo, ¿eh? Hoy es... 8. Hoy es 8, 15, 22... porque es feriado el lunes 22. Correcto. Claro, Está bien, entonces. Bien. Ahora sí. Bien, se va. Ahora sí. Voy con San Martín de Tucumán yo, Marcelo. ¿En serio? Porque ¿Por qué? Mi amigo el Rusito Ribolsi es ayudante de Pablo de Muner. Sí, señor. Entonces voy con ellos. El papá siempre te lleva a tomar café ahí donde toma siempre, no me puedo acordar del lugar. Jorge, ¿a dónde? Hay un lugar ahí por Mataderos. Mirá, porque ellos son del oeste, más de Ramos, de Edo, por ahí. Siempre va al mismo lugar a tomar café de vidrio. Una gloria de Atlanta. Los dos, por supuesto. Bueno. Ay, me vas a hacer emocionar. Sí. ¿El ídolo máximo de Atlanta? Te vas a enojar porque te digo el Pepe Castro, pero no el Pepe de Argentinos. No, el Pepe Fabián, claro. Fabián. El Pepe de Argentinos me escribió una vez. ¿Sí? Me dice, ese impostor que se hace llamar Pepe. ¿En serio? El Pepe soy yo, me dice. Divino. Vos sabés que lo veo siempre a Fabián. Ajá. Porque el papá de Alexis Castro es Pepe Castro, Pucho Castro. Sí, claro, que jugaba en River. Bueno, Fabián está siempre en Estrella Maldonado. No, porque es el director, es el presidente de Estrella Maldonado, el que hablamos con presidente. Sí, señor. Un club donde salió Maxi López, de Alessandro, donde Gallardo me dijo patea el penal. Fue ahí, Jirafa. Ay, no te puedo creer. Esa anécdota que te cuento siempre. Qué lindo. No había redes ¿No sociales. estabas ese día, ese partido? No estuve. Pero los estaba escuchando recién y digo, viste que uno les dijo que le gustaba un club social. Pablo lo dijo. No, vos, pero también un oyente dijo lo mismo. Sí, salió un presidente de un club social. Sí. Y yo digo, es verdad, porque se hace todo con mucho esfuerzo. Claro. Mucho. ¿Nunca te tentó la política argentina? Siempre me hablaron de ser presidente, pero entendí que no estoy capacitado. Nada, te tenés que preparar. Viste que hay veces que por ser conocido... ¿Crees que puede ser? Creen que puede ser y te llaman. De hecho, en un momento dado, siempre cuento la misma historia, Alberto Fernández iba a ser el presidente y yo el vice. No. Te juro, hubo una reunión, todo, pero te estoy hablando hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? No. ¿Serías la Cristina? No. Claro, era la Cristina de Alberto. Ajá, sí. Pero claramente dije que no podía. No, no deberías dejar el periodismo además. No, además de dejar el periodismo no estoy capacitado. Vamos a suponer que no hiciera esa tarea. Claro. No me siento capacitado, claramente. Viste que cualquiera por estar en un lugar... Los hinchas pensamos que podemos ser presidente porque que es elegir un técnico y los jugadores. Todo. Sí. Podés opinar de fútbol, podés elegir un entrenador. Y después el tema es que tengo a toda mi familia en paternal. Para putearte. Claro, ahí, podés chocar tu propio equipo. Sí, claro. No conviene. No conviene. Porque además de todas las cuestiones extrafutbolísticas, también está el fútbol. Sí. Y el hincha o los hinchas pensamos que sabemos de fútbol también. Claro.
Y a veces hablas con un futbolista, con un técnico y decís, yo no entiendo nada. Igual no quiero ser muy profundo, pero después la siguiente pregunta es, ¿qué saber de fútbol? No, eso te lo quería preguntar a vos. Pues es que es lo más difícil, porque... No, pero cuando escucho a un jugador o un técnico ver un partido, digo... Que lee la jugada. Claro, no, que te hable con fundamento, que esté apasionado, que mires partidos, que no diga... Y la verdad, el fin de semana no estaba cansado, no quería ver partidos. Eso es claramente que no te apasiona. Claro. Porque un medio de comunicación, a vos te apasiona el hacer radio, el hacer... Bueno, de eso se trata. Para empezar es eso. Por lo menos, después hay una cuestión de capacitación, igual eso no va de la mano del éxito. No, porque eso te iba a decir, con el diario del Recontralunes te digo, Gallardo sabe un montón. Cada cambio que hace, cada planteo que pone, el 90% de las veces le sale bien. Pero hay otros técnicos que no le va tan bien y deben saber un montón también. Pero muchas veces, me parece a mí la total ignorancia, pero lo pego un montón de otras actividades. Se evalúa el conocimiento de un técnico por lo que hace en un partido, 90 minutos de partido. Pero en realidad saber de todo eso, como de cualquier actividad, de cualquier deporte, no, tenés que saber mucho más porque se te viene qué jugador está con la cabeza andando, cómo muevo, a quién jodo, a quién no jodo, cómo planteo el equipo. Scaloni, y ahí está el mérito de Gallardo que armó. ¿Cuántos equipos armó de que No, 7 años y medio, todos distintos. Sí, todos distintos. ¿Sabés que lo loco es que estratégicamente son distintos? Para mí tiene que ver con la credibilidad. Cuando alguien te da el mensaje, tu líder te da el mensaje y vos le crees. Qué sé yo, Bianchi. Bianchi es un tipo exitoso. Claro. Es un tipo que sabe de fútbol. Sí. Pero Bianchi fue a la Roma y no pudo plasmar su idea por distintas circunstancias. Con lo cual, todos los entrenadores han pasado por un momento malo. Nosotros, hay un programa que no hace como a vos te gusta. Pero eso no va en tenemos que perdonar capaz. eso. Sí, claro, por supuesto. De eso se trata. Por suerte es más complejo de lo que creemos. Claro. Bielsa. Hoy no tiene éxito. Pero es un tipo que jamás vas a dudar. Te pones a hablar con él y sentís que te está entregando algo más o te está elevando la vara. Y además no tiene éxito, hay que ver con qué herramientas cuenta también y contra quién compite, ¿no? No, y que además tampoco el éxito de ser campeón te lleva a que vos sepas más que el otro. Claro, eso también. Eso es otro punto. Pero lamentablemente se mide así en el fútbol. Y el fútbol hoy viene capacitado por ese lugar. Y ya que decíamos, si sos conocido, sos presidente, podés ser presidente de un club, sobre todo, te iba a decir club chico, club grande también, Tinelli fue, ya no sé si es presidente de San Lorenzo ahora o está en licencia, no me acuerdo. No, está en licencia. Está en licencia porque es Arreceigor. Claro, pero si Gallardo se presentara jefe de gobierno, ponele. ¿Y hoy? O se presenta... Para mí arrasa. Arrasa. Pero porque también la política hace eso que decía él. Bueno, Macri llegó a ser presidente del país. Está bien, pero creo, y esta es una posición... fue jefe de gobierno primero. Está bien, pero primero tenés que arrancar. Está bien, primero tenés que hacer una previa. Qué sé yo, Tevez, por ponerte un ejemplo ahora, o Román, tiene que haber una previa. Está bien. Pero es una época más de ansiedad. Yo no sé si con el nombre solo no para jefe de gobierno no sé. Hoy traccionás con el nombre. Si Gallardo va a presidente de River, el 100% de los votos saca. Sí, pero jefe de gobierno de la ciudad, con una buena campaña y bien coacheado también. Pero ¿sabés cuál es el miedo de esa gente? A ver. O por lo menos que creo, es perder la idolatría. Claro, y sí, le pasó a Pasarela. Pero se la jugó el día que quiso ser técnico también, ahí la puso sobre la mesa, la idolatría. Sí, pero ahí tiene más que ver con tu capacidad. Claro. El tema de ser dirigente, estás apostando, ¿por qué? Por tu imagen. Ninguno terminó bien, ¿no? Pasarela, muy mal. Yo creo que hay me parece que lo de Verón es bueno. Lo de Verón me parece que es bueno, en silencio, no mostrándose todo el tiempo. Hoy ya en otro lugar. Me gustó que no haya querido perpetuarse en el lugar. Claro. Le cedió el lugar más allá del protagonismo o el poder que pueda seguir teniendo desde otro costado. Pero no hay mucho. No hay mucho del éxito. Habrá que ver Román, desde este lugar de vicepresidente. Pero recién está arrancando. Y le toca a un River, además, que arrasa todo. Que no para. No para. Lo de Gallardo a mí me llama la atención porque hasta este equipo está repleto de pibes. Sí, no, pará, y tiene como 20 lesionados. ¿Cuántos lesionados tiene? ¿Sabés qué logra? Porque el liderazgo, que es algo que a mí me gusta analizar, viste que generalmente el liderazgo está desde el látigo o desde la capacidad. Claro. Cada uno de nosotros nos encolumnamos desde el lado, por lo menos yo, desde el lado de la capacidad. Me enseñás y la verdad puede ser mi líder. Desde mi lugar, tampoco uno es el dueño de la verdad. Gallardo logró que Poncio, que el fútbol es especial, Poncio, Pinola, Maidana, le digan, anda a calentar, ponete la pechera. Faltan 5 minutos y sacate la pechera, vení. En otro lugar, el sacate la pechera, ponétela de nuevo y te mira de reojo el jugador con 20 años de trayectoria. Esto está diciendo que iban a entrar y no entran. Se los trajo Pulita y a Pablo. En el banco de los suplentes. Tipos grandes. Claro, pero entienden, confían en el líder y dicen, bueno, no la vio. Se rinden ante eso. Bueno, está bien, la verdad.
Yo estoy recorriendo la parte final de mi carrera. En el fútbol no es usual ese tipo de... Pero también saben que te pone un ratito para que después te aplaudan, tienen esos detalles también. Pero en el fútbol está mirado mal. Por el jugador de trayectoria, es como que sentís que te está boludeando, ¿entendés? En líneas generales. Pero Pinola y Poncio se sumarían al cuerpo técnico, leí por ahí. No al cuerpo técnico, sino a un consejo de fútbol que en realidad no le van a llamar consejo de fútbol para no parecerse al de Boca, sino va a tener que ver con una tarea complementaria para Francescoli, que no está mal. Empezar a una etapa, que es lo que te dije antes, el aprendizaje. No te tiro derecho a ser entrenador. Vamos de a poco. Porque la vara es muy alta de Gallardo. Tremendo. No quiero ser el próximo técnico de River. ¿Cómo haces? Mirá que Gallardo entró con una vara alta porque fue campeón de Ramón Díaz. Vino del campeonato de Ramón. No, pero esto ya es mucho, ¿no? No. El que venga después. ¿Cómo haces? Que a lo sumo es igual. No, o sea, igual acá hay que acudir a algo que no hay, que es la tolerancia del hincha de River. Cuando se vaya Gallardo, entendés que el que viene... Pero la tolerancia después... Pero no pasó algo así en Barcelona ahora, que tolerancia, tolerancia nada. No hubo. Nada. Después de Bianchi, por ejemplo, tolerancia había. Claro. No hubo. No hubo. Tenía margen. Hay una locura también, ¿no? En el fútbol, Marcelo. En todo. En todo. Nunca se dijo. Nunca se dijo. No, pero es verdad. Pero es que en realidad es del argentino en sí. Vos vas por la calle y viste que estás con el verde, estás mirando algo y de repente te entran a tocar. Está todo ansioso. Sí. Es una cosa insólita. El fútbol es ansioso. Sí, no estás ganando a los 5 minutos. Y ya estás puteando. Yo digo, pero no se puede. Tampoco todos tienen las mismas herramientas. No, pero en los relatos y en los comentarios muchas veces también. Vos ves que arriba dice 42 segundos y hace, no encuentra, no la está encontrando, se le está complicando. Yo me quedo mirando como diciendo, esto es un sketch. No entendemos que hay otro... No reconozco quiénes dicen, pero digo... Que hay otro equipo del otro lado. 1 minuto 10. Es que en realidad el análisis es particular. Es decir, yo miro Argentinos Juniors. Mirás todo lo que hace Argentino y por ahí hay un rival que juega del otro bien. lado, que te trata de tapar tus estrategias, te juega tácticamente, que es superior a vos. Lo que pasa es que vos creés que sos el mejor siempre. Claro, ¿cómo no estamos ganando 5-0? No, increíble, increíble. Nos ha pasado hace poquito con Boca. Que jugó mejor Argentinos. Totalmente. Mala suerte. Totalmente. Mala suerte y otro poquito de línea que vio algo que increíble. Fue Sí, que era igual. Superman. Sí, pero ¿cómo podía hacerlo para mirarlo estando tapado por 5 jugadores? Vos decís que tenía ganas de cobrarlo. Me atrapó el fanatismo ahí. Sí, te tapó. Sí. Me imagino que en la calle te deben decir cosas lindas porque sos querido. Sí. Pero a veces te putean. Sí. ¿Y por qué te putean? Y porque alguno cree que soy de Boca y otros creen que soy de River. Entonces, que esto Cuando me pasa... decís que sos de un club chico, claro, pasa eso. le digo, de Argentino Junior. Ah, mirá qué bien, lindo club, simpático, Argentino. Sí, gracias. Y de otro, y del grande... Bueno, a mí me dicen, ¿y en primera? ¿Y en primera de quién? No, eso es mortal. Mortal. Aparte lo miro de reojo y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es necesario? Ajá. ¿Y en las canchas te putean mucho? No. Mirá que estamos cerca. Alguno porque es un ejercicio también. Claro. ¿Entendés? Como que, Quema calorías debe ser. Claro, porque yo creo que es un desahogo gigante. Como estás lejos, hay un alambrado de por medio, no te vas a cruzar. Es medio anónimo la puteada. Exactamente. Y aparte por ahí no pasa nada. Bueno, tengo cerca, lo puteo. Claro. Pero No es a vos, es a la... Además, algún... ¿Escupitajo? Total. Sí, eso es tremendo. Pará, ¿y te tocó ir a cubrir a Platense, por ejemplo, alguna vez? Sí, pero es más, el otro día tengo un canal de YouTube, como tienen todos, y le hice una nota a Momo. Y Momo, que es un instagramer y streamer. Un streamer, sí. Y me llevó a la cancha de Platense. Mirá, y te trataron bien. Pero perfecto. Mirá. No, es que tengo a Alejandro Fabri. Sí, por supuesto. Me llevó muy bien. Que debería ser normal eso también, ¿no? Para mí tampoco es rivalidad Platense. Y no lo digo menoscabándolo, es barrio. Para mí es el barrio. Claro. No? ¿La rivalidad qué tiene que ver? ¿Con el barrio? Bueno, pero hay pica a partir de algunos partidos. Eso puede ser, pero una cosa es la pica y otra es el clásico. Claro. ¿Y cuál sería el clásico? Y yo, Vélez, para mí. Claro. Ahí lo tenés. Pero Vélez no le da mucha bola tampoco. No. Vélez suele pasar. Claro, No, si vos el estás clásico abajo. no te reconoce, también... Exactamente. Bueno. Es una pelea, ¿viste? Es así. Como a nosotros el Real Madrid dejó de darnos bola. Sí, ¿qué te iba a decir? Se agrandaron. ¿Pero qué es, Chacarita? Y donde está la cancha de Atlanta era la de Chacarita. Más cercano no vas a encontrar. Pero se fueron a San Martín. Exactamente, pero Nos ves echamos que... del barrio y se fueron. Linda la Se ve cancha. que se enojaron y hicieron mejor que ustedes las cosas. Sí. Pero tenés amigos de Chacarita. Sí. Sí. Y hay panchos más ricos. El papá Y hay de panchos Julieta. más ricos, El allá, papá, sí, la verdad. el papá de Julieta es funebrero. Claro. Sí, por supuesto. No, es una boludez pelearse, es una boludez. Pelearse pero por bueno, eso. se pelean, se matan. Se matan. Pero los barras, los hinchas comunes no nos tenemos que pelear.
Pero fomenta. Está bien, esa sería la Sí, idea. se fomenta un montón. Sí, aparte hay rivalidad de decir, che, hace 10 años que no me ganás. Claro. Siempre te No agarrás se de lo algo. digas, le cae como el otro, no se lo digas. Aparte, Pará. ponérselo con cualquiera. eso. Huracán Argentinos en un rato juegan. Y a las 7 de la tarde, ya como estoy pendiente. No estás. Viniste acá, no estás tan pendiente. Pero ¿Sí? vine, ¿por qué? Porque me venían invitando muchas Ah, veces. ok. Preguntaba, yo vine porque había visto mucha intención de invitar. Bueno, Entonces, qué grande. Es lo mismo que decir, son unos rompehuevos. Claro, es eso. No. Buen laburo de producción, entonces. Muy bien. No, Bien. gran laburo. de Te comió. Bueno, Marcelo Benedetto, ahora se queda Fútbol o Muerte. Tu canal de YouTube, Marcelo Benedetto, se YouTube. llama así. Claramente. Así. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo Perfecto. te va? ¿Grabás cuántas veces para el canal de YouTube? Y no, una vez por mes, cada vez que puedo por la tele y por la Ok. radio, pero sí, hacemos. Bien. Pero Después- salí del esquema del fútbol. haces En otras cualquier- cosas. Sí, Bien. claramente. ¿Haces el Nacional en ESPN? Correcto. Muy bien. El programa de F90 con el Pollo y todos los chicos. Muy bien. Y la radio. Y la radio. No le queda Al tiempo mediodía. para ser presidente No, de mucho. Argentina. Claro, no tenés tiempo. No, es que lo hago para no ser presidente. Claro, ahí está. Bueno, de ahora en más no nos hacemos cargo de lo que te vaya a pasar. No, pero me dijeron que me van a tratar bien. Bueno, Tal vez tengas ganas vamos a de ver. irte, de abandonar el móvil e irte literal. Se viene Fútbol o Muerte con Marcelo Benedetto. Stevia Jual es mucho más que un endulzante natural, es la única stevia sin sabor residual que endulza tus bebidas y comidas de manera rica y sana. Stevias líquidas y polvos aptos para cocinar, sin calorías, sin azúcar, sin ciclamato. Stevia Jual endulza 300 veces más que el azúcar, es apto a diabéticos, no contiene gluten, reduce los niveles de glucosa en sangre. Stevia Jual es tu alternativa sana y natural que encontrás en las dietéticas y almacenes naturales del país. Stevia Jual, mucho más que un endulzante natural. Lunes, vuelta y media. Listo. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo que está en juego en esta elección es si avanzamos o si retrocedemos. Es si damos un salto hacia el futuro o nos volvemos a caer. Si trabajamos para construir o nos oponemos a todo el tiempo. Si armamos la Argentina que queremos o nos dedicamos a destruir lo que tenemos. Lo que está en juego en esta elección es si nos ponen un palo en la rueda o si vamos para adelante. ¿Avanzamos? El 14 de noviembre, el Frente de Todos, sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Si estás apurado, no. Pero si tenés un ratito, te recomendamos probar Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta Hernán Casiari con su nuevo show Una madre extrovertida. ¿Vos te acordás de eso, no? Sí que me acuerdo. ¿Me rompiste el álbum de figuritas? Sí, señor. ¿Te arrepentís ahora? No me arrepiento. Lo dicho, Jorge Rafael Chichita ni en el juicio se arrepiente. Sábado 13 de noviembre, 21 horas, en La Aldea, Pilar. Con tu entrada te regalamos un libro de Casiari. Hay 10 títulos distintos para elegir. Es fácil. Entrá a pazline.com, sacás tu entrada y elegís el libro que más te gusta. Hernán Casiari en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Entrada y libro de regalo en pazline.com. Produce La Aldea. Invita La Cardeus, colchones y somiers. La Cardeus es tradición de calidad. Un evento Urbana Play. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todo lo que hoy es grande fue chico alguna vez. Hagamos crecer esta fuerza capaz de transformar este país para siempre. Lista 508. Vamos con vos. Randazo Castro. Candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor. Rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos.
Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en cada rincón del país, en el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cynthia Houghton. No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible. Lista 501. Más valores. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, de 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. You're so golden. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Take my breath. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El domingo 14 de noviembre nos encontramos todos los que votamos Esperanza para la provincia. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. ¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia. Vuelven los Abuelos de la Nada. El 12 de noviembre en el Teatro Coliseo. Todos los clásicos en una noche. Entradas en venta por Ticketek. Banda invitada, Ye. No te pierdas el gran regreso de Los Abuelos de la Nada. Produce Eureka Pop. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo. En Buenos Aires, Del Caño, Pitrola, Schlotauer y Bodart, diputados. Lista 504, Frente de Izquierda Unidad. A la hora de cargar combustibles en Action Energy, hay dos tipos de clientes. Los que nunca se acuerdan con qué tarjeta pueden ahorrar o si el descuento fue ayer o es mañana. Y los otros, que no necesitan acordarse de todo. ¿Y sabes por qué? Pago con Vimo. Porque pagando con Vimo, nunca se les escapa el 5% de descuento en Action Energy todos los días. Vimo es la billetera virtual para pagar siempre con descuento. Bajate Vimo, pagá con QR y empezá a ahorrar. Beneficio válido del 1 de noviembre del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Para más información consulten www.vimo.com.ar. Billetera móvil Sociedad Anónima Quit 30 71 70 29 85 9 Labardén 247 Cava. Urbana Play Twitch. Urbana Play Game. Lunes a viernes, de 21 a 23. Todo sobre gaming, eSports, streamers, cosplay, freestyle y más. Con Ari Hergot, Juli Schulking, Matías Lertora. Urbana Play Game. Stream exclusivo, Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones. Y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Agéndanos en WhatsApp 11 68 61 1043. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. La mujer de un amigo tiene bigote, tiene barba, incluso tiene pene.
La mujer propia tiene que tener candado para que no entre nadie. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol o muerte. Presenta Fútbol o Muerte las siguientes empresas. ¿Tenés humedad al extremo? ¿Llueve afuera y llueve adentro? Baldes para goteras, Etevitan. Cómpralos en tu hipermercado amigo. Hugo Mandril, el primer bioquímico uruguayo que enseña solfeo y teoría, llega a la Argentina. Cupos limitados, zona Barracas. Canchas de pádel económicas por poco mantenimiento. Sentite en los 90. Reserva tu horario favorito al 0800-972-3924. Con ustedes, el gran, el único, el inigualable ganador del premio Santa Clara de Asís 1982. 83. 83. ¿Cuándo lo vas a aprender? Él es Héctor Di Payaso. Bienvenido a un nuevo programa de Fútbol o Muerte. Hoy lo tenemos que encarar de otra manera. Hay un asunto personal que tenemos que tocar. Antes de ir a eso, quiero comentar otra cosa. Estoy indignado. Hola, Tano. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace, Tano? Bien, ¿vos? ¿Vos cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, ¿vos? Bien, ¿vos? Bien, ¿vos? Bien, ¿vos? Bien. Alegro. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, vos? Es un campeón de América y un campeón del mundo que tenemos acá. Y el feo Larramendi. Hoy es un feo... No me hablé, no me cómo hablé. está el feo. No me hablé. Destruido. Vamos a decir las cosas como son, feo. Las minas cuando te quieren cagar, te quieren cagar. Más bien, más bien. Estábamos contando que el feo estaba en pareja, no enamorado, porque no es ningún puto. Estaba en pareja con Irma. Feo, ¿alguna vez no le pagaste una comida a Irma? Pero bueno, no me hablé. ¿Cómo no voy a pagar la comida? Feo. ¿Qué te pensás que soy? Estando con ella, ¿miraste otra cola? Jamás la vi. Si la hace, lo hace con carpa. Dale. Feo, va. ¿la mandaste a trabajar a Irma alguna vez? Le dije que deje la peluquería, que yo le iba a proveer todo lo que necesitaba. Se lo dije el primer día. Le dije, vos no laburás más. Cuando está con el feo, nadie labura. Eso es anular a la mujer. Piba, pará. Le está haciendo un favor. Y te dejó igual. Ahí te das cuenta lo que son las minas. La charla breve. Ahí te das cuenta. Me mira la Irma y me dice, son muy poco expresivos. Le digo, no me hablé. ¿Poco expresivo? ¿Y No qué me quiere? hablé. Le dije, no me hablé. Me dice, pero sí, pensás que va a hacer esto, más bien, le digo. ¿Y? Me echó, mirá, no tengo que dejar la ropa en lo de Irma. Irma, si está viendo, ¿dónde está? ¿Qué cámara es? Irma, si está viendo. No, allá. Devolveme la ropa, Irma, Feo, toda no, la para que el otro tenía. lado. Era ella, Irma. Igual, vamos a decirte algo, hoy se te ve destrozado. Como dice el tango, son los golpes de la vida. Son los golpes de la vida. Pero acá tenés dos hermanos, Feo. Por supuesto. Y estoy por llorar, pero no voy a llorar. Más bien, No. mirá. Héctor, las relaciones se terminan por dos personas. No está bueno que demos Dale, ese mensaje. piba. Yo no la quería terminar. Acá la terminé no la una sola quería. que fue la Irma. Claro. Pero hay una Cada vez que revisión, fueron a comer, le pagó. Siempre. Nunca miró un culo ajeno. Jamás. Es una desagradecida. Una desagradecida, vos lo dijiste. Un mea culpa. Ah. No podemos dejar a la mujer en este... Dejate de joder. Termino de ducharme y me dice, sos poco expresivo. Dale. Dije, no me hablé. ¿Te hablo, Feo? No me hablé. Me Feo. dejó. Tienes razón. Mirá cómo me mandó a la calle. Dale, Irma, devolveme la Bueno, ropa. Somos tus dos hermanos acá, Feo. Sí, el uno y Tano el dos, y mirá. Héctor. Sí. Uno, Somos tu dos. hermano. Y acá estamos nosotros. Vamos a estar siempre. Siempre vamos a estar. Siempre vamos a estar. Entonces, Always. si Always. vos yo voy a estar siempre, feo. Y yo por ustedes. Si vos necesitas que yo te haga una japa, yo te la hago. Bien. Gracias. Porque Pero sos de un amigo para mí. Amigo. Sos un amigo. Tal vez yo necesito. Y para vos también. Gracias. Porque son amigos, pero no soy puto por eso. No. Bueno, de eso quería hablar. Eso es algo de vestuario. Que eso, Es los una- que no son futbolistas lo entiendo, nosotros somos de AFA. Es una compañía. Eso lo entiendo. Vos estás en un vestuario, alguien está medio golpeado. Solidaridad. Tuki. Se lo lame. El sábado, hablando de eso, el sábado salgo a pasear con Moni. Dejo de ver los partidos, querés pasear, vamos a Una pasear. santa, Dale. una Te santa, llevo a pasear, dale, vamos a dale. pasear. Vamos al centro, sábado a la tarde, ir al centro, el mejor plan. Está lindo. Mirá, hay un carnaval, Moni. Mirá qué bien. Vamos a bailar el carnaval. ¿No en febrero el carnaval? Eso me pregunté, pero dije, bueno, ahora con internet, qué sé yo. Puede ser. Y me estoy acercando y veo dos señores besándose en la boca. No me hablé. Con una bandera que decía orgullo. No me hablé. ¿Qué? ¿Cómo? No me hablé. ¿Orgullo besar a otro varón? ¿Qué? No. No, orgullo gay.
No, qué orgullo. ¿Qué? orgullo. ¿Orgullo? No, orgullo es sacar a Brasil del Mundial 90. Eso era acá, en Buenos Aires. Orgullo tener un campeón del mundo. Acá lo tenés. Esto es orgullo. Laburar con este y estar al lado de este. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Argentina, papá. Dejate de joder. No está bien. No está bien. Ahí coincidimos, Ahí está. piba. Yo salgo a decir por todos lados que soy heterosexual. No, más bien. Yo quiero ver- Yo beso en la boca a mi mujer. En la calle, jamás. Jamás. Respeto, hay menores, hay gente grande. Yo desde que te conozco no te vi dirigirle la palabra. Eso No, respeto. Hoy es mi último programa. Dale, piba. Bueno, Hoy y ahora Está llamamos indignada como nosotros, me gusta, bien, piba. bien. Te indignaste como Vamos a nosotros. presentar al invitado. Estás aprendiendo, bien. Se llena piba. de trolos. Vamos a Está presentar bien. al invitado que conduce en ESPN, un programa del Nacional. Epín. En ese, yo quiero decir que quiero mandar saludos a la AFA, estoy muy contento por cómo está terminando el Nacional B, muy transparente con los árbitros. Más bien. Todo muy, muy limpio. Y esto es la primera vez que lo voy a decir, con el permiso de ustedes, Feo, Tano. Por supuesto. Con dale el para permiso de tu trayectoria, ¿qué estás hablando? Más bien. Yo soy periodista, pero quiero que ascienda Barraca Central. Me Está parece que se bien, lo merece. se lo merece, un Me equipazo. gusta. Club de Me barrio. gusta. Dicen que le dan penales. También es una presión el penal, ¿eh? Ahí tenés. A vos te dan un penal, lo tenés que hacer. Hay que hacer. Escuchame. ¿Y si lo errás? ¿Sabés cómo te queda? Porque Después ponele dicen, que te dan tiro libre. Y lo errás, nadie te dice nada. ¿pero errar un penal? Errar un penal. Entonces lo están perjudicando. Están perjudicando O a veces- a Barraca. ¿A quién le van a dar los penales? ¿A un contador en la calle? No. Y no. A un equipo. Y claro. O a veces le echan jugadores a los rivales. Es una presión. Porque una vos sos 11, ellos son 10. Anda a empatar con 11. Anda a empatar con 11. Ahí está. Se te viene la noche. Por eso dejen de perjudicar a Barraca. Es lo único que voy a Están decir. haciendo, quieren hacer mierda, lo quieren bajar. Lo quieren Un penal, bajar. ¿es algo a bajar. favor? Eso es lo que me pregunto yo. Cuando Bien. vos tenés un penal, ¿es a favor? Es una presión. Eso es Hay lo que hacer el gol. Y además el arquero está ahí. No es que se lo dejan patear sin arquero. Te puede arruinar el resto del encuentro. Mirá lo que No, te y no digo. es lo mismo hacer un gol de penal que hacer un gol En jugada. en la jugada. Sí, Ahí está. nosotros bancamos la presión que está metiendo sobre Barraca Central. Vamos a presentar al invitado. ¿Al invitado? ¿Invitado? ¿Periodista? Bueno. Marcelo Benedetto. Gusto, realmente un gusto. ¿Cómo te va? Dale, decí tu chiste. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, arrancamos. Más cerca del micrófono, ¿No Benedetto. tiene una sonrisa para presentar así? Sí, para estamos estar cómodo? indignados. ¿A vos te parece que el fútbol es para entretenerse? Y bueno, Estamos indignados. El tema es una diversión. El fútbol, El fútbol es la guerra. No, esto es vida o muerte. ¿Cómo se llama este programa? Fútbol o muerte se llama esto. No, pero Si no es fútbol, es muerte. No, pero hay un mensaje ahí que tiene que ser diferente. No, a mí ya no me gusta que no te pongas saco para venir a nuestro programa. ¿En serio? Y sí, no me gusta. ¿Sabes lo que pasa? Vos estás viendo golf, ¿no? Vos estás disfrazado de golfista. Este golfista. ¿Qué me No, estás pero es un pará, golfista? pará. Sí. Pero lo tienen que tratar bien al invitado. Pero vos tratanos bien, Ganátelo. ponete un saco. Ganátelo. Es un Ganátelo. número uno, mirá. Soy Héctor y payaso, ¿viste? Él podría venir en ¿Por qué vida o pelota. muerte? ¿Por qué vida o muerte? Porque es así. Yo a Brasil le quiero ganar siempre. Siempre. ¿Vos no le querés ganar a Brasil? Pero no te gustan los ¿Vos no le caños, querés ganar no a te- Brasil? Pará, yo le quiero ganar a Brasil. Sí. Todos le queremos. Sí. ¿No te gusta que sea divertido? Pero que- si vos haces un con caño, ¿va ganando 1-0? No. Si haces un gol, ¿va ganando 1-0? Sí. Los O caños alguien para la dice- barra brava. Los caños son Claro. para la barra brava para bajar dientes de brasileños. Ahí tenés. En la Ahí tenés. cancha están los perdedores y los Los ganadores. ganadores. Pero el caño de Riquelme a Yepes, por ejemplo. ¿Fue ¿no le gol? gustó? ¿Fue gol? No sirvió. No sirvió. ¿Fue gol? No, si no fue gol. No sirvió. Si vos decís, bueno, después de ese caño viene un gol, te aplaudo. ¿sí? Claro, Viene caño Julián de arquero. Álvarez, te hace un caño, tampoco sirve. Julián Álvarez y Corriente. Eso te digo. Claro. ¿Entendés? Vos Julián vas a Álvarez. comer con una señorita. Sí, a ver. Respetable, Bien. limpita, todo. Sí, Le hace todo el chamullo sí. y no coge. ¿De qué sirvió? Ahí Pero Bien, pará. sos el uno. No, Bien. pará. Y mirá que viene, mirá que lo acaban de abandonar. permitís? Mirá No, la no, lucidez. Bien Pará. feo. Viene de Pero- ser abandonado como un perro, como un trapo de piso. Hoy es mi último ¿Construís el programa. diálogo? Bien. Pará, en Está serio. apenas Pero desde vestido. el diálogo, ¿no construís una relación? Pero construís para ponerla después, Benedetto. No, Construís Héctor, una casa, Sí. un No puede edificio. ser el construyendo único una casa fin vacía. Una Ah. te vas a- Vos que decís que sos argentino, que no te lo cree nadie, pero digamos, vas a ver argentino. No, pará. Un jugador metió un No caño, dejes que el decís, bache. vamos, vos metió un caño. ¿Te hablo feo? No me hables. Pero arriba no dice 2 caños a un caño. El uno, acá. Tomá la están a- Copa del Mundo, metiste un caño, ¿no? Un amigo me están abriendo muchas ventanas. Vamos. Soy de argentinos, claramente. Dale, sos de Boca o de River. Dale, Benedetto, dale. dale. A ver, bueno, vamos a hacer, a ver, ¿a cuánta cuadra vivís de la cancha? ¿De argentinos hoy? No, de la de Vélez. Dale, No, Benedetto. pero pará.
Porque hoy vivo lejos, porque tiene caballito. Ya está, vámonos. No. Gracias por No, todo. de ¿A pibe- cuánta cuadra? De pibe vivía a 4 cuadras. Y de pibe, qué sé yo. De chico podía ser argentino. Claro. Yo iba caminando, me colgaba del Y árbol sí, de si la a calle 4 cuadras San iba Blas. en Bondi, era un boludo también. Está bien, no me No, hablé. no te jodas. No me hablé. ¿A cuántas cuadras viví hoy? Pero pará, le estoy ¿A tratando cuántas de cuadras, poner- Benedetto? Contestá. Hoy a 42. No, no sos hincha. Hacete el otro club que tengas cerca. No sos hincha. Hacete de Ferro. ¿Cuál es la cancha más cerca? ¿La de Ferro? La de Ferro. Sos de Ferro, entonces. No, ¿cómo voy a Sí, ser sos de Ferro? No, Sos de no, no. ¿Y por algo te mudaste o te obligaron? ¿Vos a cuánto de la cancha de Atlanta? Yo no soy de Atlanta, yo soy Héctor Di Payaso. Él nunca dijo jamás. Nunca jamás va a decir de qué club es. ¿En serio? Él No. es del fútbol. Soy periodista. ¿Y vos Yo de soy qué cuadro sos? No, es el feo Larramendi. Yo digo que soy inclina la balanza. Es el feo Ya Larramendi. acá no dicen nada. Él es el ustedes. Tano No, Caprese, bien. campeón del mundo. Está loco vos No del nos falte el fútbol. respeto. Ah, bien. Pará, ¿es solamente la selección para ustedes? Y sí. ¿Sabés de qué club soy? Anti-Messi. De Y ese club. hoy soy. somos de la selección y de Barraca. Ah, pero pará, porque ¿Qué? ¿cómo vas a ser anti-Messi? ¿Y qué Sos el querés? único. ¿Que estemos a favor de Messi? Los tres son ¿Cuántas anti-Messi. Copas del Mundo por supuesto. ¿Cuántas ganó? Copas del Mundo? Mirá, ¿cuántos mundiales jugó Messi? 4. ¿Cuánto ganó? Pero vos me estás hablando en serio. Pará, porque... Bueno, Siempre habló en serio. ¿Vos cómo van a discutir a Messi? son hechos. ¿Cuántos hermano. mundiales no hay ganó Messi? discusión. Benedetto, No hay ¿cuántos discusión, mundiales es un ganó Messi? muerto. Pero este es un programa... ¿Cuántos mundiales ganó es- Messi? Pero pará, este es un ¿Cuánto? programa de fútbol. Contestame lo que no te ganó pregunto. ninguno. Mirá, te lo dibujo así. Te lo dibujo así, Díselo cero. así. Pero escuchá, pará, sí. Sí. El ganador es solamente el que gana un torneo o un campeonato del Y mundo. sí, Ah, y no puede- la copa se o la sea, dan al quinto. O sea, que el exitoso es el que ganó el campeonato Y del mundo. sí, y sí. Nah. ¿Vos lo Dale, viste? Benedetto. ¿Vos lo viste a Maradona un día tirarse como un chorizo muerto atrás de la barrera? No, ¿cómo Esa va a se ser llama eso? cocodrilo, sí. ¿Cómo va a ser eso, Messi? No, sos ¿Está mal? argentino, Messi, tenés dignidad. Que también ¿Cómo se va a ¿Sabés tirar por al qué hizo piso? eso? Porque no ganó una Copa del Claro. Mundo. Si gana una Copa del Mundo, le dicen tirate. Dice esta me tiro. Claro. Y se... ¿Qué vas a defender? Cuando gana un Tano, mundial- ¿vos lo viste? Pero pará, tirado en el no. piso. O sea, ¿Vos me viste Messi en el no es piso? Messi Jamás. porque... A mí me decís Messi o el Tano Caprese, el Tano Caprese. Acá Es campeón está. del mundo, Benedetto. Es campeón del mundo. ¿Vos me estás hablando? Y sí. ¿Vos te considerás mejor que Messi? ¿Quién? Todo lo Él sabe considera. cuánto Está pesa la diciendo Copa del boludez, Mundo. Claro, yo Vos- la levanté, papá. Escúchame, Messi no levantó nada. Nada. A los hijos levantó. A los Y dos, por ahí tres nomás. nenes que tiene. O sea, No Messi levanta. lo que hizo en el Barcelona no sirve. ¿Qué En hizo? Barcelona sí. Barcelona sí. Eso, son otros en colores. Francia fracasó. La Copa América, por ejemplo, ganarla no Sí, sirve. pero se cagó, no hizo el gol que le tenía que hacer a Brasil. Tenía que hacer un gol, no lo hizo. Vos lo viste, lo vimos todo. Que se tira al piso, dale, hacelo, no me Messi. hablé. No me hablé. O sea, que Messi venga lesionado, que Messi haga todo por la selección. Lesionado, jugada. Se lo copió Tano. el Diego, eso se lo copió el Diego. Tano, ¿vos Escuchame, cómo jugaste por la yo selección? Yo jugué con 6 centímetros de hemorroides. Escuchame. Y este no puede jugar dale. Tenía un menique No me hablé. saliéndome No, no puede, del... Mandó, contrató una empresa para que lo Dale. lesione lo justo y necesario. No, ¿Sabés yo que un renuncio hoy. jugador igual a Tenía vos? una culebra No, sí. saliéndome. No, Poncio fue igual a vos. Poncio fue igual a vos. Y bueno, Ahí tenés, pero yo lo saqué. ahí Ahí No me la tenés. banqué. Poncio es Benedetto. mejor que Messi, así nomás te lo digo. Dale. Benedetto. Poncio vale más Por que las Messi. hemorroides. Y sí. Por todo, porque dejó Por todo. supuesto. Vos decís que sos de argentino. Argentino Sí. jugó con Juventus la final en Japón. Sí, perdimos ¿En qué- por penales. ¿En qué tribuna estuviste ese día? No pude viajar. Ah, bueno. No tenía No plata vive para cerca de la viajar. cancha. Llévatelo a tu casa, no quiero hablar Claro. más. La final del mundo. Pero pará. Está más cerca de Japón que de la pará. cancha de Argentina. Pará, ahora. hacé al revés, la segunda. Pará, tu Campeón equipo- de la Copa Libertadores. Preguntame, Pará. ¿estuviste en Paraguay? Y pero Paraguay Dale. saca la vuelta. No, Paraguay. no, estuve en la final cuando le ganamos por penales ¿Y cómo a la no América vas a de estar? Cali. Sos hincha de ese equipo. Pero no puedo ir hasta Japón. ¿Cómo que no tengo podés? plata para ir a Japón? Salgo a robar para ir a Japón, lo que sea. Vendés a un hijo. Me voy nadando. ¿De qué me hablas? ¿De qué me Le hablas? vendo la Feo, casa a mi vieja. El equipo juega Habla la un final del solo mundo y no hincha. va. ¿Te hablo? No me hablé. Estás loco. Tano. Empiezo, si sospecho que va a salir campeón para ir allá, empiezo el viaje un año antes. ¿Haces una colecta? Y sí. ¿Qué colecta? Huevo, voy caminando. Por Alaska, como llegaron los primeros. No, y además te vas colando en el barco, después te colás en un tren y llegás. Si a Japón no es se tan puede, lejos como es dice. lejos. Pero vos no podés medir si yo estuve o no estuve, porque hubo un solo hincha de ¿Quién? Argentina. ¿Quién? El papá de Víctor Tuchinaider, nada más. ¿Y por qué no fuiste vos? El único hincha. El único. Ahí De tenés. verdad, el único. El único. Y vos no fuiste. No Qué podía cagón. ir, ¿Qué pero no lo miré podía? por televisión, ¿no alcanza? No, hay no te que dejó tu ir. mujer. No te dejó tu ¿Ustedes mujer. estuvieron en el 86? ¿En México? Por Sí. supuesto que estuvimos. supuesto.
Por supuesto, él jugó. Él jugó. Es campeón del mundo. Benedetto, dale. Me hace calentar. Es el Cano Caprese. ¿Cambiaste con Ruggeri? Me hace calentar, Marcelo, me hace calentar. ¿Vos querés que te caguemos trompada de verdad? Decís, porque acá no tenemos problema, ¿eh? ¿Vos me estás jodido que ustedes estuvieron en ese vestuario? Más bien. Pero, es el Cano Caprese. Yo conozco historia de ese vestuario. A ver, contame alguna. No, pero él tiene código, no te va a contar. Contate las historias de un vestuario. Intimidades, compañeros. Alguno que tocó al otro. ¿Quién fue el último en entrar al vestuario? No le conté. Yo no te puedo contar nada de eso, porque los jugadores vivimos cosas que vivimos los jugadores que solo viven los jugadores cuando juegan al fútbol. Y aparte a vos te la contaron, él la vivió. Esa es la diferencia. Si vos fueses un jugador de AFA como el Tano, como yo, lamentablemente, bueno. Pero soy el número 1 en el periodismo. Eso es cierto, eso sí. Pero ¿dónde trabajaste? No me puede preguntar eso. Qué ganas de irme, Métete ahí en la computadora, lo dice todo, dale. Vos te considerás periodista y no sabés dónde trabajó Héctor Di Payaso. Bueno, perdóname, te lo estoy preguntando con respeto. ¿Y vos dónde trabajaste? Bueno, es largo. ¿Con quién vivís, Benedetto? Con mi mujer, con Mirta y mis hijos, Matías y Franco. Ahí tenés. Dale, ¿querés decir algo más? Que disculpa. ¿Y tu mujer también. qué hace? ¿Querés nombrar al perro? También tenés los huevos Buen bien día. puestos. Ahí tenés, ¿Y tu mujer? Benedetto. ¿Tu Agárrate mujer? las pelotas y habla como un hombre. ¿Tu mujer trabaja? Sí. Bueno. ¿Por qué? ¿La cela Y a mí me dejan, a mí me abandonan. tenés. Y al sopenco este le siguen aguantando la vela. La cela. Sí, como a mí ¿Y me qué abandonaron hace? el otro día. ¿Y Yo qué te hace? trato con respeto. El tema ¿Y qué es hace? tiene que ser ¿Y un qué hace? igual. Estaba ¿Qué hace, bancando a amigo? Messi. ¿Qué es? Cosmiatra. ¿Estudió encima? Sí. ¿La mandaste a estudiar? Bueno. Un varón. Ahí O sea, que tenés. si esto era lo que me habían dicho. Si yo decía que no, ¿también estaba mal? No, es lo que hay que hacer. Jamás Moni tuvo que trabajar. Nunca. Siempre ¿Y la su mantuve. deseo? Siempre la ¿Y mantuve. su deseo? Es Mi estar deseo, con el bien. número 1. Héctor. ¿Mi deseo? Es estar con el número 1. Yo hoy renuncio. Por favor. Yo hoy renuncio. Hacé laburar a tu Pero no, mujer. jamás. pero pará. Mirá lo que te voy a contar no me para gustó que lo de veas. Sopenco, igual, con mucho respeto. igual. No. Si no tenemos que ir a la mano, No sé si a la mano, pero feo. digamos, desde el diálogo se construye. Pero te gusta ¿Qué Messi. es eso? Me gusta Messi, pero no me gusta que me diga Sopenco. Pero pará, ¿te gusta Messi? No vivís cerca de la cancha de tu equipo. Bueno, no fuiste a ver el partido más importante de la historia de tu equipo. Hacé laburar a tu mujer. No te podemos respetar, Benedetti. No, pero pará, Benedetto. Viví cerca de la cancha Argentinos. Y te mudaste. ¿Y qué querés? Que no me mude, viven mis viejos ahí Y todavía. quédate con tu viejo. No puedo. A la vieja Pedile no la se la casa a tu abandona. viejo. No, a la vieja no se la abandona. No, nunca jamás. ¿Vos abandonaste a tu mamá? Sí. Todo mal hiciste, Benedetto. Pero me casé. Me fui a vivir a otro lado. La Y la traicionaste a tu traemos vieja. para la casa de la vieja. ¿Y a quién preferís? ¿A tu mujer o a tu mamá? Es una bomba. ¿Eh? No. Todos iguales. No. Ay, por eso le gusta Messi. Claro. Messi lo mismo que todo. La número 1 es la mamá. Yo le dije, cuando me casé con Moni, le dije, soy lo más parecido a mi vieja que encontré. Lo más parecido. Sí. Lo más parecido. Volví antes de la luna de miel, igual que Formento, porque extrañaba a mi mamá. El 1. Y estoy orgulloso. El 1. El uno. ¿Eso tiene que ser? Y- Dale, Yo dejate estuve de presente, joder. yo estuve presente, mirá lo que te voy a decir. Se fue a Santa Teresita, año, si no me equivoco, 87. Le dice a la mujer, con esa malla no vas a la playa. Una Dice, dos ahí- piezas se quería ahí poner. entendí lo Enteriza que era usaba. ser un No, marido. quería usar bikini. Digo, yo con una tapa uno estoy. Bueno. Porque Se usaba le bikini. plantó. Dale, No, no usó nunca. hoy Ustedes son renuncio. muy machistas. Hoy acá. re- Ahora renuncio. viene con todo el biripipi de eso. Toma, atajá, Benedetto, toma. ¿Cómo compraste Vos compraste Ya eso está. también. Te vendieron el Dale, no. Benedetti, dale. ¿Cómo Benedetti? Benedetto, Dale. Marcelo. Va. Bueno, algo para cerrar, Benedetto, porque la verdad No, están muy agresivos. había que invitar No, a Titi Fernández, yo te dije. No, mejor, pero digo, ¿Tenés amigos en el ¿así periodismo tratan vos? a los invitados siempre? Sí, a los que son algunos caretas, que sí. Pero no, caretas no, lo que opinan distinto. ¿No saben en la palabra disenso? No, el descenso. descenso, el Conocemos descenso es una descenso. tragedia. Lo peor es que una te puede tragedia. pasar. Lo peor que te puede pasar en la vida es el descenso. Mamita. Lo peor. ¿Me permitís? ¿Qué quiere decir Sopenco? Porque me quedo. Persona que banca a Messi. Bien. ¿Y ustedes no bancan a Messi? ¿Salió campeón del mundo? Cuando Para, salga campeón. Digan ¿Cuántos así, mundiales jugó Messi? Les doy la chance de recapacitar. ¿Cuántos Para, mundiales jugó? Arranquen con esto. Sí.
Algunos, de verdad, Sí. ¿lo bancan o no a Messi? ¿Salió campeón del mundo? No, pero no Listo. tiene nada que ver. No tengo por qué bancarlo. Yo banco al 20 Tano Caprese. años, líder. ¿Sabés Tano cuántos Caprese. balones de oro tiene Lo Messi? mejor que tiene ¿Qué Messi hacemos con los balones? Fundilos y comprar ropa No, para los yo no pibes. peleo. Yo lo construyo del día. No, ¿Qué Yo querés? construyo del día. No, pará. Andá, no me Marcelo, toques. no. 7 balones de oro, Messi. Andá, ¿Me estás hablando en Marcelo. serio? ¿Qué hace? Ponete un metegol gigante. Claro. Ponete un metegol gigante No, con los pará. balones de ¿Ganó el oro. Mundial 2006? ¿Lo ganó? Pero es la figura del fútbol. Mundial 2010 Pará, lo ganó. cuando En hacen inglés te lo digo, encuestas- no. no. 2014 lo ganó, Cuando no. hace- 2018. Ganá un mundial, Messi. mundial. Dale. ¿Pueden mundial y te opinar? respetamos. ¿Los tres dicen lo mismo? Pero no ganó Somos nada. hermanos. No. Chau. Un gusto. Gracias No por le- invitarme. no le dé la mano. No, ¿cómo te vas a- Recapaciten. No, es malo el ¿Cómo te mensaje vas que a están ir? entregando. Es muy malo. vos. Yo hoy renuncio, Marcelo. No. ¿Qué va a Es muy renunciar? malo Me el da mensaje de estar Andá, discutiendo a careta, Messi. gana andá. campeón, dale. No fuiste a Japón. No fuiste a no tiene nada Japón. que ver. Japón. No De fuiste a verdad. Japón. Dejaste a tu equipo Piensen. solo. Jugaba con el Juventus, Yo tu te voy a equipo lo decir dejaste esto. solo. Ustedes son el vehículo entre la gente y los protagonistas. El vehículo El protagonista es el Ford Messi. Fairlane que tenía mi Decía, viejo. Ese es Yo el no tengo vehículo. auto. Yo Te juego voy a decir algo, fútbol, porque no ¿qué transo, ves? no tengo auto. Messi. El Ford ustedes le están- Fairlane era un auto feo. No, Ese, escuchá, ¿sabes? ustedes le llegan a la gente. No. Cambien el Y discurso. sí, le no, están haciendo vos, mal a la gente. No. Dejaste Gente solo a tu está mal, equipo. no. Jugaba con el Juventus y lo dejaste solo a tu equipo. No. No fuiste a Japón. No fuiste a por Japón. Era en Japón, Invitan a Messi. Marcelo. Me quiero ir. Pero ¿Fuiste a no Japón? puedo creer que ¿Fuiste a disfrutan Japón? Messi. ¿Fuiste a Japón? Vos sabés que el otro día ¿Fuiste a hicimos una Japón? encuesta Sí. tratando de saber quiénes eran los contras de Messi. ¿Y? No aparecía ninguno. Bueno. Bueno, ahí está. Acá Ahí estamos. tenés- mirá cómo está la Argentina. Acá Fuiste tenés. acá. Mirá cómo está la ¿Por acá me puedo Argentina. ir? Andate por acá, vení, agarrate de acá. Dale. Por favor. Que nos vengan a buscar. Dale. ¿Fuiste a Japón, Benedetto? Messi, ah. No fuiste a Japón. ¿Podemos charlar un ratito afuera? Sí, vamos. Dejaste a tu equipo solo. Para que Benedetto. para Dale, que Vení, no no te tengo la vayas. de Messi. Chicos, Andá. un gusto, pero traten de cambiar la idea. Cambia No te vos, vayas. cambia vos. Me da Andá a vergüenza. Japón, vigilante. Andá a Japón. Hacete- Mudate saludos a cerca de la Cayetano. cancha. Andá. Hacete de ferro. Andá. Hacete de ferro. Hacete de ferro que Sí, viví o mudate de cerca. vuelta a la No. paternal, elegí. Yo- porque me quiero ir, pero traten de cuando viene un invitado de sentarse bien. En serio. Andate de una vez, dale. Ya Me me dejaron, 5 veces, me amagaste. abandonaron No y vengo tiene a trabajar ropa. igual, abandonado y todo. Dale. Abandonado estoy. Dale. No me hablé. Disfruten a Messi. Andá. Yo disfruto de los campeones del mundo, Benedetti. Andá a jugar con los 7 balones. de Benedetto. Andate una vez. ¿Cómo se Más cae? dribbling que el burrito Ortega. Va, viene, va, viene. Eso dale. es un chalchalero, ¿no? Se despidió Dale. 40 veces. Y justo hay un gol de argentino ahora. Y no lo está viendo. Dale, piba. Alimento para peces Nemondongo. Compralo online, pedilo por kilo y medio. Alimento para peces Nemondongo. ¿Te cuesta levantarte a la mañana? Ninguna alarma te despabila. Ana, te alquila un gallo. Basta de gastar pilas para el reloj. 200 pesos la quincena y a empezar el día como en el medio del campo. Viandas con los colores de tu equipo. Plato del día, ñoquis de ñul. La mujer de un amigo tiene barba, bigote e incluso pene y testículo. No la toqué. La mujer de uno mismo tiene candado para que no entre nadie. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol. ¡O muerte!